Hola, muy buenas noches para todos. Feliz noche de lunes. Feliz inicio de semana. Hoy vamos a analizar, a resumir la primera parte de un libro muy bonito, muy importante y que nos va a ayudar a entender un poquito más los traumas familiares. Vamos a hablar acerca del libro Las cinco heridas que impiden ser uno mismo de Liz Bourbeau. Es este libro. Hoy vamos a analizar los primeros tres capítulos del libro, son un poquito extensos. Vamos a hablar acerca de las primeras dos heridas, que son el rechazo y el abandono. El día de mañana vamos a hacer el análisis de los otros cuatro capítulos. Entonces, los invito a que vean el directo, los invito a que participen y espero que les guste. Voy a esperar que se conecten para irlos saludando. Rosani, muy buenas noches. Jessica, Patricia, Juan, Gracilu, Claudia, Pablo, Eustolia, hola, muy buenas noches. Qué bueno que estén por aquí, qué bueno que se conecten. Paulina, muy buenas noches. Me alegra que te guste ese libro. Sandra, por el momento no tengo planes de subir audiolibro pronto. La verdad estoy un poquito concentrada con lo de los resúmenes y en cuestiones de audiolibros, pienso que es mejor explicar los libros que leerlos completos para audiolibro como tal, y por cuestiones pues de copy tampoco puedo hacerlo mucho. Rodolfo, Patricia, un gusto que estés por acá. Alicia, Fabián, Yani. Hola Alonso, muy buenas noches, qué bueno que te conectes. Alexander, Susana, Virginia, Adriana, Tania, María, un gusto que estés por aquí. Jefferson, Sandra, John, Griselda, Helen, Juan, Raquel, muy buenas noches para ustedes, muy buenas noches para todos. Luz, Carmen, Olga, hola. Les voy a ir saludando antes de que empecemos a hablar un poquito de este libro. Les voy a hacer así como un recorderis de por qué llegamos a este libro. Muchos de ustedes, muchos de los que son nuevos por aquí, llegaron por este dolor no es mío. Muchos de los que ya están hace mucho tiempo por aquí, pues bueno, ya conocen el contenido que hemos venido compartiendo. Cuando tocamos este dolor no es mío, digamos que abrimos una puerta, pero me alegra que mi madre haya muerto, dimos un paso, entendimos un poco cómo funcionan esas relaciones con los padres abusivos, pero tenemos que seguir hablando un poco más acerca de cómo se crean estas heridas. Este dolor no es mío, es un libro que nos dice que, bueno, que podemos tener heridas generacionales, que podemos tener los traumas de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, pero este libro, Las cinco heridas que nos impiden ser nosotros mismos, que nos impiden ser uno mismo, nos explica cómo es que se crean esas heridas. Son cinco heridas principales, que son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Cinco heridas que, como nos dice la autora, pues todos los seres humanos, la mayoría de seres humanos, no generalicemos, tenemos alguna o algunas de esas heridas. Dice en la introducción que es muy difícil encontrar una persona que tenga las cinco heridas juntas, que tal vez tenemos algunos indicadores de alguna de las heridas o de varias de ellas. Entonces es una cuestión como de concentrarnos, de hacer estos trabajos que les recomiendo tanto, de introspección, de revisarnos, de conocernos, de mirar lo más profundo de nosotros con todo y los defectos y las virtudes, empezar a mirar hasta en esos miedos, en ese dolor que tal vez estemos guardando en la infancia. Y este libro nos devuelve a la infancia, nos hace mirar, listo, cómo era la relación con mi papá, con mi mamá, con las personas que me cuidaban, con mis familiares, con los niños en mi escuela. Nos ayuda a identificar algunas cosas, algunas pautas, algunas cosas que a veces pasamos por alto, que hemos vuelto habitual en nosotros. Nos habla muchísimo de cómo los miedos en ocasiones son simplemente excusas que nos colocamos para esconder una herida que puede ser mucho más grande y que nos está limitando.
También toca un tema maravilloso a lo largo del libro, se habla de este tema de las máscaras que nos colocamos a muy temprana edad para defendernos del mundo, para defendernos de las personas que tal vez no nos hacen, las personas, perdón, que nos hacen daño, las personas que de pronto no nos cuidan, las personas a quienes les tenemos miedo, o empezamos a usar esas máscaras para escondernos, para crear una personalidad o para crear una careta diferente a quien soy yo. O puedo crear una imagen que le agrade a los demás y me escondo detrás de esa máscara, o todo lo contrario, puedo crear una imagen que a los demás le desagrade, pero que a mí me haga sentir protegido, tal vez no cómodo, pero sí me hace sentir protegido. Entonces voy a saludar a un par de ustedes por acá y empezamos. Marcos Martín, muy buenas noches. Amanda, qué bueno que estés por aquí. Arturo, qué bueno verte por aquí. Alicia, hola, saludos, qué bueno que estés aquí. Cristina, Viviana, muy buenas noches y muchas gracias por tu apoyo. Empecemos entonces a hablar de este libro, de las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Trato de analizar siempre la introducción. Hay introducciones de los libros que son muy interesantes, otras que solo cuentan como el proceso para llegar al libro, pero esta les quise resumir una partecita de la introducción porque se me hizo muy bonita, muy importante. Venimos de El poder de la gratitud, y este libro, lo primero que hace en la introducción la autora, es agradecer a todos los precursores de este tema, a todas las personas, a todos los especialistas, a todos los psiquiatras, psicólogos y psicoanalistas que se han tomado el tiempo de trabajar en estos temas, que a pesar de los desafíos que pudieron tener en su tiempo al hablar de estos temas tan complejos, de decir, bueno, es que en realidad las personas son como son y se comportan como se comportan porque hay una historia detrás de esa persona. Y si podemos conocer esa historia y si podemos enseñarle a las personas a investigar su propia historia y a entenderla, pues vamos a poder corregir muchísimas cosas que tal vez no dejan a las personas vivir tranquilas o no los dejan ser felices. Lo primero que nos cuenta la autora es que este libro fue posible gracias a los esfuerzos de muchos especialistas en el campo de la psicología, que se permitieron desafiar el escepticismo y las críticas que recibían por tocar este tipo de temas. Nos hace una invitación que la verdad me gustó muchísimo, porque cada vez que hacemos un directo, cada vez que tocamos un tema, trato como de decirles, bueno, es una frase de los libros que siempre se te queda, y de los libros de Connie Méndez se me quedó muchísimo una frase, y el hecho de que la autora la toque acá, pues quise compartirla. Nos invita a tomar del libro el conocimiento que nos sea de ayuda, sin juzgar si no estamos de acuerdo. Muchas veces pasa muchísimo, a mí me pasa acá mucho, entonces les hago esa invitación a las personas que de pronto llegan después al directo, llegan ahora al directo y dicen, bueno, mis creencias me dicen que lo que estás diciendo es mentiras, que lo que estás diciendo es mentira, perdón, las cosas que yo he estudiado me dicen que lo que tú estás diciendo es mentira. Entonces, algo que podemos hacer para no amargarnos la vida, para tampoco ir a echarle sal o tirarle piedras a algo que tal vez no entendemos o simplemente no nos gusta, es que antes de juzgar algo, antes de juzgar un libro, antes de juzgar un documental, antes de juzgar una teoría, antes de juzgar las palabras de una persona, tomemos lo que nos sirve. Bueno, me puede servir esto, me sirve, lo tomo para mí. Si simplemente no estoy de acuerdo y no me gusta, pues sigo de largo. Nada va a cambiar de este lado, nada va a cambiar de tu lado si simplemente sigues de largo. Sí cambia muchísimo cuando vas por la vida tirando veneno, cuando no te gusta lo que estás viendo, escuchando o leyendo. Entonces esa invitación se las hago no solo para este libro, para este directo, sino que es una invitación que les hago para la vida. Cuando estén viendo algo y ustedes digan, no, es que esto es mentira y tengo que ir a decirle al otro lo equivocado que está, guárdatelo para ti. Si a ti no te sirve, a otra persona sí le puede servir y sí le puede ser de ayuda. No siendo más, empecemos con el primer capítulo. El primer capítulo se llama La creación de las heridas
y las máscaras. Este capítulo es revelador, es bonito, nos lleva a hablar otra vez del niño interior, un tema que tenemos pendiente, un libro que tenemos también pendiente analizar sobre ese tema, porque tenemos que hablar de ese niño interior. Queremos sanar, queremos ser mejores cada día, tenemos que reconocer y tenemos que conocer nuestra historia personal, y a veces el niño interior tiene muchas respuestas. En el capítulo 1, en la creación de las heridas y las máscaras, nos explica la autora que cuando un niño nace, sabe en lo más profundo de su ser que la razón por la cual ha encarnado es la de ser el mismo al vivir diversas experiencias. Su alma ha elegido a la familia y el medio en el que habrá de desarrollarse, con la finalidad de vivir experiencias hasta que pueda aceptarlas y amarse a través de ellas. En este libro, aparte de tocar este tema de la superación de traumas, este tema de estudios psicológicos y de estudios científicos, también nos habla desde un punto de vista espiritual. Nos habla muchísimo en el libro, vas a encontrar muchísimas referencias a la reencarnación, al karma y a estas cosas, a estos asuntos que dejamos por resolver y que en ocasiones hacen que vivamos las experiencias que estamos viviendo. Entonces, cuando ella nos habla de eso, nos habla en un libro de Allan Kardec, del libro de los espíritus, no, y vuelve y lo toca en el Evangelio según el espiritismo, esa parte de la familia, no me acuerdo qué capítulo es, lo voy a buscar y les cuento, que es de un libro de Allan Kardec que se llama El Evangelio del Espiritismo, habla de que la familia la elegimos para aprender de ella. Habla de que nuestros padres no son por azar. A veces la psicología nos dice que, bueno, que la familia es simplemente un accidente biológico y que no estamos ligados a ellos. Y si es cierto y es válido tomar la teoría o tomar el punto de referencia que sea mejor para cada uno de nosotros, este libro nos habla muchísimo de este tema, de que nosotros elegimos vivir las experiencias que vivimos y elegimos venir a este mundo, encarnar con los padres que tenemos. ¿Por qué? Nos dice que de ellos podemos aprender o ellos pueden aprender de nosotros. Obviamente yo sé que en los comentarios alguien me va a decir, bueno, pero si tuve unos padres malvados, una madre que me abandonó, un padre que me abandonó y que me hicieron muchísimo daño, ¿por qué yo elegiría esto? Hay algo, una frases de libros que se quedan. Y en el libro de los espíritus, Allan Kardec dice algo que es muy cierto. A veces la mente del ser humano quiere entenderlo y quiere conocerlo todo, pero como cuerpo, como mente, mi mente encarnado, como acá en esta encarnación, acá en este cuerpo, pues están los odios, están las rabias, están los resentimientos y obviamente está el dolor y están las heridas, pero nuestra alma ve las cosas totalmente diferente. Entonces, una de las explicaciones, que obviamente no es por cerrar el tema, porque todos los temas deben de quedar abiertos y cada quien debe de encontrar sus propias respuestas y cada quien debe de, digamos, cuestionar, bueno, ¿me sirve, no me sirve? Este tema sí, este tema no. Yo he decidido, para hacer este resumen, he cortado muchas partes donde me habla pues de lo de encarnación, de lo del karma y todo eso, y los invito a que lean el libro, a que compren el libro, lo lean, para que integren mejor como que los dos temas como lo hace la autora. Yo he sacado como las partecitas que no son más como desde el punto de vista psicológico y de autoayuda, porque ya mezclar los dos temas de, bueno, de vamos a hablar de psicología y vamos a hablar de reencarnación y vamos a hablar de espíritu, no quiero que nos desviemos porque venimos de Este dolor no es mío, que es un libro de autoayuda muy fácil de leer y que nos habla desde un punto de vista psicológico. Entonces así es que nosotros vamos a hablar y vamos a analizar el libro. También nos dice que cuando en una experiencia existe la no aceptación, ésta se convierte en un imán que atrae sin cesar circunstancias y personas que le hacen revivir esa misma experiencia. Lo que nosotros no sanamos
Lo que nosotros simplemente decidimos guardarlo en un cajón, guardarlo en el bolsillo, ocultarlo, negarlo, esconderlo con alcohol, con drogas, con, no sé, un estilo de vida desordenada o huyendo de los compromisos o de las cosas que simplemente nos retan o nos hacen volver a ese trauma que tal vez no estamos trabajando, se vuelven a repetir hasta que no sanemos, hasta que no entendamos cuál es el origen de ese dolor, cuál es la causa de ese dolor, de ese comportamiento que tal vez no nos gusta, no nos deja ser feliz, no nos deja tener una vida, pues tal vez la vida que quisiéramos tener, lo vamos a seguir repitiendo. Lo que no sanas, lo que no reconoces, sigue llegando a ti. Te conviertes en un imán de eso que desprecias, de eso a lo que le temes o de eso que no aceptas. Aceptar una experiencia no significa que estemos de acuerdo con ella. Más bien, se trata de ayudarnos a experimentar y aprender a través de lo que vivimos. Sobre todo, debemos aprender lo que nos hace bien y lo que no, las consecuencias de nuestras acciones y decisiones. Cuando aceptamos una experiencia mala, cuando hablamos de, bueno, hay que aceptar lo bueno de la vida con agradecimiento y lo malo también hay que agradecerlo, hay que intentar y hay que hacer el trabajo, el mayor trabajo posible, perdón, para encontrar algo positivo en eso que tal vez no parezca positivo. No es que le estemos diciendo a la vida, a Dios, al universo, en lo que creamos, deme más circunstancias de eso que me gustan. No, simplemente estamos diciendo, bueno, esta circunstancia negativa, este reto personal, este dolor, lo único que va a hacer es que, bueno, me va a fortalecer y voy a buscar y me voy a comprometer conmigo mismo a buscar y a sacar lo mejor de esa experiencia. Otra cosa que es muy importante es que debemos aprender lo que nos hace bien y lo que no, las consecuencias de nuestras acciones y decisiones. Es normal, a veces nos dicen, bueno, es que una persona no ha madurado, es que a esa edad uno se comporta de esta forma y de la otra. Y es normal que nos sintamos a veces ofendidos y nos digan, bueno, es que tienes tal edad y siento que no has madurado, o tienes tantos años y aún no te comportas como una persona de tu edad, pero hay que tener algo. Primero, hay una frase que me han dicho muchísimo por acá a veces, y es que, bueno, madurar es para las frutas. Pero nosotros lo que sí tenemos que aprender y sí tenemos que entender es la responsabilidad que tienen nuestras acciones y nuestras decisiones. En ocasiones hacemos cosas que no están bien y lo dejamos al viento y decimos, no pasa nada. Les voy a colocar así un ejemplo rapidito, un ejemplo X de algo que pasó hace días en una ciudad de aquí de Colombia, que una influenciadora, una persona con muchos seguidores, bueno, influenciadora entre comillas, una persona que crea contenido para redes sociales, en varias de sus historias del día empezó a decir que bueno, que iba a estar en un lugar que es muy visitado en la ciudad, digamos que saludando personas, saludando seguidores, pero es una persona que en sus redes sociales tiene millones de seguidores. El día que se presentó allá, el día que fue allá, se armó un tumulto de gente, una cosa impresionante que se suele armar allá, porque es un lugar que visitan muchísimo en la ciudad, y la persona desde un carro estaba tirando billetes. La persona estaba tirando billetes y eso fue un descontrol, media ciudad colapsada, personas lesionadas, porque bueno, son cosas que la gente dice, sí, es que lo hace por llamar la atención, lo hace por, no sé, por seguidores y por cosas así, pero una persona que, si no estoy mal, esa muchacha tiene como 26, 27 años, la edad suficiente de decir, bueno, ¿qué consecuencias puede tener que yo me haga desde un carro en un país que tiene muchos problemas de pobreza y de desigualdad a tirar dinero? Las personas se van a tumultar, las personas se van a tirar unas encima de otras, voy a colapsar la movilidad de una ciudad de personas que salen cansadas de trabajar y quieren
llegar a su casa y no lo van a poder hacer porque yo estoy haciendo mi showcito. Y así, como lo vemos en redes sociales, vemos eso muchísimo en la vida de muchas personas que simplemente no se hacen responsables por sus acciones, culpan a los demás o sus decisiones, simplemente dicen, ay, me equivoqué, pero esa decisión afecta a otras personas, no solo a ellos mismos. Entonces, algo de lo que tenemos que ser muy conscientes es que debemos de ser responsables de nuestras acciones y de nuestras decisiones, porque no solo nos afectan a nosotros, no solo afectan nuestro karma, no solo afectan nuestra suerte, por así decirlo, no solo afectan nuestra relación con Dios o con el ser supremo en el que creamos, sino que también puede afectar a otras personas. Entonces, parte de crecer, parte de aprender es empezar a ser responsable de nuestras acciones y nuestras decisiones. Camila, muy buenas noches. Fernando, muy buenas noches. Qué bueno que estés por aquí. Hola, Mayra. Angélica, qué bueno verte acá. Sigamos. El ser humano es cada vez más inteligente. Cuando se da cuenta que una experiencia produce consecuencias perjudiciales, en lugar de reprocharse a sí mismo o a los demás, debe aprender a aceptar el haberlo elegido, aunque lo haya hecho inconscientemente, para darse cuenta que tal experiencia no fue una decisión inteligente. En esta parte la autora nos dice que bueno, que muchas de las cosas que nos pasan es porque nosotros las elegimos consciente o inconscientemente. Nos habla desde el punto de vista espiritual y es que el tema que les toqué hace un momentico, que es que nuestra alma elige vivir esas experiencias para aprender, para crecer. Y también desde otro punto de vista nos dice que tal vez inconscientemente nosotros repetimos patrones eligiendo una pareja que nos maltrata, un trabajo donde nos explotan, reproducimos inconscientemente, ahorita cuando ya hablemos de las dos heridas que vamos a hablar hoy, reproducimos inconscientemente la relación que teníamos con alguno de nuestros progenitores o con ambos, con la pareja que tengamos en el momento, sin querer. Si, por ejemplo, nuestra herida la produjo nuestra madre, digamos que nos relacionamos, encontramos una pareja que nos haga sentir igual de mal, que nos trate igual de mal y que nos dé la poca importancia y el poco afecto que tal vez recibíamos de ella. Si tuvimos un padre que generó esa herida, nos encontramos y buscamos un hombre que haga lo mismo, que nos maltrate, que nos humille, que nos insulte, que nos haga menos, que no valore lo que hagamos o que simplemente no le importe nuestra existencia. Entonces, nos dice la autora que consciente o inconscientemente elegimos algunas cosas y que parte de esa inteligencia que tenemos como seres humanos es aprender a aceptar cuáles de esas consecuencias o de esas experiencias negativas son elegidas por nosotros. Janet, bienvenida Janet, muchas gracias. Bienvenida seas a las membresías, bienvenida seas a los amigos de Mentes Positivas. Llegará un momento en que te encontrarás dándote cuenta que no quieres seguir viviendo de la manera en que lo has hecho. Y será el momento de entender que siempre vas a cometer errores, pero que lo importante es la interpretación que le des a esos momentos. Recordar que puedes cambiar cualquier cosa que no te guste con voluntad y valor. Todos tenemos muchas creencias que nos impiden ser lo que deseamos ser. Cuanto más nos perjudican estas formas de pensar o creencias, más tratamos de ocultarlas. Bueno, no recuerdo, creo que es de un libro reciente que les compartí por acá, pero no me acuerdo, creo que es de Tus Zonas Erróneas. Nos decía que muy pocas veces iniciamos el proceso de sanar por elección. No es que un día digamos, ay, quiero sanar porque no está bien lo que estoy haciendo. No, llega un momento de la vida, en ocasiones, en que nos damos cuenta de que no nos gusta la vida que estamos viviendo. Llega un momento en que decimos, pues que yo merezco estar mejor, es que yo merezco sentirme mejor, o me encuentro haciendo todos los días lo mismo y me molesta, me lastima hacer eso, me hace sentir insuficiente. La vida que estoy viviendo, los hábitos que estoy llevando o el entorno del que me rodeo
pues no me ayuda a crecer, no me aporta nada o simplemente siento que ya cumplí mi ciclo ahí. Entonces es a veces en momentos de estruendo emocional, en momentos de tempestad emocional, donde llega ese momento, esa sacudida que nos damos a nosotros mismos de decir, es que yo no quiero seguir viviendo así, es que quiero cambiar esto, quiero cambiar la vida que tengo, quiero cambiar las reacciones que tengo, quiero cambiar los comportamientos que tengo y quiero dejar de sentirme de la manera que me siento porque no me gusta. Entonces ahí es cuando empieza el proceso de sanar. Uno de los primeros pasos, porque el proceso que siempre les digo, perdón, que el paso es reconocer. Entonces reconocer que ya no me gusta lo que estoy viviendo, ya no me gusta lo que estoy sintiendo, ya no me gusta cómo me estoy comportando, cómo permito que los demás se comporten conmigo y cómo permito que las acciones y las palabras de los demás me afecten. En ese momento, cuando todo se mueve, cuando todo se desacomoda en nosotros y decimos, no me gusta, cuando nos encontremos diciéndonos, no me gusta la vida que tengo, no me gusta el entorno en el que estoy, no me gusta lo que está pasando con mi vida, bueno, es momento de tomar voluntad y de decir, vamos a empezar a esculcar, qué hay que cambiar, vamos a empezar a escarbar y a mirar qué es eso que tengo que cambiar para que mi vida empiece a ser diferente. Otra cosa que nos dice que es muy importante es que es de vital importancia que aprendas a aceptarte tal y como eres en la medida de lo posible. Debes entender que a nadie más que a ti te compete ser el dueño de tu vida, en vez de dejar que tu ego te controle. En un directo anterior hablamos del ego, lo hicimos desde las enseñanzas de un libro de Wayne Dyer, si no estoy mal, y nos hablaba que el ego era simplemente una forma de comportarme, que mis comportamientos estaban regidos para agradar a los demás, buscaba agradar a los demás, buscaba que los demás me aceptaran. Entonces, cuando hablamos de hay que empezar a aceptarme en la medida de lo posible, me gusta que coloque esa especificación en el libro la autora. A veces nos venden este positivismo tóxico, creo que se llama, que lo hizo muchísimo en redes sociales y me parece a veces tenaz porque le dicen a la gente, esa terapia de choque no funciona con todo el mundo. Esa terapia de choque de decirle a la gente es que es su culpa, es que usted tiene que aceptarse. Y las personas por un momento entran en su montaña emocional donde sí, 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 después hay otra vez la caída. Es porque el proceso de aceptarse a uno mismo es un proceso que toma tiempo, no es un proceso que se haga de un día para otro. Y lo más importante, algo que no nos dicen tanto y que es muy importante tener en cuenta, es que a veces decimos, bueno, es que yo me amo, yo me quiero, pero si estuviera un poquito más flaca me querría más. Si tuviera el cabello de otro color me querría un poquito más. Si tal vez me pudiera hacer esta cirugía me querría un poquito más. Y si bien en algunas personas es simplemente algo que hacen porque simplemente les gusta, perdón, y todos somos libres de hacer con nuestro cuerpo y nuestro dinero lo que se nos dé la gana mientras no afecte a otra persona, también es cierto y también es importante tener en cuenta que la aceptación de quienes somos no debe de empezar por lo exterior. La aceptación no es un trabajo que se haga de afuera hacia adentro. Decir, bueno, cuando me guste lo que veo en el espejo me voy a empezar a aceptar. Detrás de esa inseguridad hay muchísimas cosas más. Entonces la aceptación desde mi punto de vista personal, no estoy diciendo que sea la verdad, no estoy diciendo que esté contradiciendo a las otras personas que dicen algo contrario, porque como les digo, todos los puntos de vista son válidos y ya uno decide cuál le sirve y cuál no. Todo trabajo de aceptación empieza desde el interior. Empiezo a revisar, empiezo a mirar qué es lo que no me gusta de mí, por qué no me gusta, cómo lo puedo mejorar, cómo lo puedo abrazar, cómo puedo abrazar ese miedo, ese temor, esa inseguridad, esa rabia o todo lo que sea que cargue. Y ahí, después de que yo me acepte, después de que yo empiece el trabajo, pues afuera,
pues ya hace lo que se le dé la gana, el cuerpo es suyo. El cuerpo es suyo, yo siempre voy a decir eso. Y, por ejemplo, pasa muchísimo que uno lo ve muchísimo en redes sociales, estamos en una red social, que juzgan mucho a las personas de, bueno, es que se hizo una cirugía y se hizo la otra. Cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que se le dé la gana mientras no le esté afectando a otra persona. Pero en ocasiones vemos y las personas se sorprenden y dicen, pero es que esa chica está súper operada y aún así no se ama. Esa chica tiene un cuerpo y una cara perfecta y una nariz perfecta y se ha hecho muchas cosas y aún así no se ama. Entonces, ¿qué está buscando? Bueno, a veces esas personas son simplemente espejos, espejos en los que nos podemos mirar y podemos entender cómo es el proceso de aceptación. Si yo no me acepto como la persona que soy, en el exterior puedo estar lo más divino, lo más hermosa que la sociedad en sus parámetros de belleza acepte, pero en realidad yo me sigo sintiendo mal. Entonces todo el proceso de aceptación empieza con un trabajo interior, ya después nos vamos al exterior. Y Dyer lo decía en Tus zonas erróneas, si después de que usted hace todo el trabajo interior de sanar, de perdonar, de aceptar y de empezar a trabajar con sus falencias, usted dice, ay, es que me quiero colocar esto y me quiero quitar esto, póngaselo, eso es problema suyo. También nos dice, tu alma desea que te aceptes junto con tus experiencias, defectos, fuerzas, debilidades, deseos, tu personalidad, etcétera, etcétera. María, muy buenas noches. Sin embargo, poco después de nacer, nos damos cuenta, aquí empieza la creación de las máscaras. Poco después de nacer nos damos cuenta de que cuando nos atrevemos a ser nosotros mismos, alteramos el mundo de los adultos o de los que están cerca de nosotros. Deducimos que no es bueno ni correcto ser naturales. Este doloroso descubrimiento provoca en el niño crisis de ira, las cuales se vuelven tan frecuentes que nos vemos obligados a creer que son normales. Estos episodios se conocen como crisis de la infancia o crisis de la adolescencia. Es posible que lleguen a ser vistas como normales, pero lo cierto es que no lo son. El niño que actúa naturalmente es equilibrado, se siente con el derecho de ser el mismo y no pasa por este tipo de crisis. Lamentablemente, esta clase de niños casi no existe. Si nosotros, bueno, si somos padres, si no somos padres, vemos cómo funciona toda la etapa de criar un hijo, de tener niños en casa, cómo nosotros vamos domesticando a ese niño. Nos lo dice Miguel Ruiz de una forma que puede ser un poco brusca, pero es verdad, domesticamos a los niños como domesticamos a las mascotas. Cuando un niño hace berrinche, cuando un niño empieza a gritar, cuando un niño empieza a decir lo que quiere, ¿cuál es la primera reacción? No, no de todos los padres, no voy a generalizar porque eso no está bien, pero la reacción más común, ¿cuál es? Tratar de que el niño deje de gritar. Podemos regañarlo, podemos amenazarlo con castigarlo, o podemos darle cualquier cosa y decirle, más tarde te compro un helado si te portas bien, ahorita vamos y te tomas un refresco, pero dejas de gritar, te voy a comprar eso para que dejes de gritar. Y decimos, bueno, de esa forma el niño se calla. A veces hay padres que son orgullosos diciendo, mi hijo es súper bien portado, mi niño donde lo llevo se sienta y se queda quietecito, él no derrama la comida, él no grita, él pide las cosas muy educadamente, él pide permiso para ir al baño, él se limpia después de hacer sus necesidades solito y solo tiene 3, 4 años. Es un niño prodigio. Resulta que ese niño crece y el niño prodigio, cuando llega a la adolescencia, se vuelve un niño rebelde y un niño iracundo. Se vuelve un niño que odia a sus padres. Se vuelve un niño que quiere escapar de su nido, que quiere escapar de su casa y que no ve la hora de tener cierta edad o ciertas circunstancias para salir corriendo de allí. Y los padres empiezan a decir, ¿pero qué le pasó?
si era un niño perfecto? ¿Cómo fue que ese niño perfecto se convirtió en eso? Bueno, cuando nosotros reprimimos a ese niño que quiere gritar, a ese niño que quiere jugar, a ese niño que quiere estar todo el día detrás de mami y papi mostrándole lo que hizo, lo que aprendió, o simplemente colocándose el pantalón verde con la chaqueta naranja, estamos creando un adulto que más adelante, ahorita en la herida del rechazo, vamos a entender cómo funciona este proceso, pero vamos a estar creando un adulto inseguro, con heridas, con resentimientos, y que contrario a lo que en ocasiones decían los padres cuando era chiquito, no era un niño juicioso, era un niño infeliz. Era un niño que no le permitieron ser niño, porque muchas personas, lo he dicho muchísimo acá, lo he dicho en varios libros, lo he dicho en varios directos que hemos hecho, y es algo que es un tema que yo pienso que aunque a algunos les incomode, vi un video hoy, les voy a recomendar un video de alguien antes de que se me olvide. Pero ser padres no es una tarea sencilla. Yo les decía en Este dolor no es mío, es que no existe un manual para ser padres y varias personas me comentaban, claro que hay manuales, que usted no los conozca no significa que no existen. No, es que todos los niños son diferentes. Es que quién dijo que todos los niños, que los niños vienen de manual y que todos los padres afrontan las cosas iguales. Hay guías, no manuales, porque los manuales son para ensamblar una mesa. Hay guías que nos pueden ayudar, bueno, qué hacer cuando el niño tiene una pataleta, cómo hablarle, cómo gestionar, cuando el niño empieza a rayar paredes, cuando el niño empieza a quebrar cosas, cómo empiezo a gestionar eso, pero no hay un manual que diga, ay, lo voy a seguir al pie de la letra y voy a tener el niño perfecto. Si se están creyendo ese cuento, déjenme decirle que eso es mentiras. Pueden leer muchísimos libros sobre el comportamiento de los niños, pueden leer muchísimos libros sobre la psicología de los niños, cómo funciona el cerebro de los niños y en base a qué es que se comportan como se comportan y se van a dar cuenta que lo que ustedes llaman manuales no son más que guías que ustedes pueden elegir si las siguen o no. Ser padres no es para cualquiera. Cualquiera puede traer un hijo al mundo, pero no cualquiera puede ser un padre o una madre. Cualquiera puede ser progenitor, pero no cualquiera puede entender el peso que tiene esas palabras. Obviamente todos vamos aprendiendo en el camino. No significa que el hecho de que, bueno, yo no planeé tener un hijo y entonces significa que no estoy preparado. No, porque yo soy consciente de que tomé una decisión, que mis acciones llevaron a traer una criatura a este mundo y que voy a dar lo mejor de mí, me voy a comprometer para mejorar, para darle lo mejor a ese ser vivo que traje a este mundo. Hay una persona y una muchacha que hace blogs de viajes, se llama Bee Traveler, es B de oveja, de abeja, perdón, B, Traveler. A mí me gusta muchísimo, yo no veo mucho contenido, pero a veces cuando veo los videos de ella, me gusta muchísimo porque enseña y explica de una forma muy sencilla y de una forma hasta divertida lo de la maternidad consciente. Entonces les recomiendo, ya subió un video esta semana que lo vi así de casualidad y hablaba de cómo todos eran, todas y todos eran madres y padres perfectos en redes sociales. Entonces ella estaba en ese proceso de enseñarle a su bebé de que dejara el seno, pero de una forma amorosa, porque a ella contaba que en ocasiones, Fernando, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por ayudarme a colocarlo acá. Acá Fernando lo escribió bien. Ella contaba cómo estaba haciendo todo el proceso para que su niña ya fuera dejando la leche materna y pudiera hacerlo de una manera respetuosa. Y la niña, pues es una bebé que si no estoy mal tiene como 2 años y es una bebé encantadora. Es una bebé que en los videos siempre está con ella y es una bebé encantadora. Y ella hablaba de cómo recibía tantas críticas por todo, críticas cuando salía sin la bebé, porque la bebé estaba con el papá, críticas cuando se llevaba a la bebé para todas partes, críticas porque la bebé todavía tomaba leche materna, críticas porque estaba dejando la leche materna. Entonces hace una reflexión muy bonita que espero que la puedan ver
y espero que les deje una enseñanza porque la verdad me gustó muchísimo. Entonces, sigamos. La mayoría de niños pasan por las siguientes etapas. Después de conocer la alegría de ser el mismo en la primera etapa de su existencia, conoce el dolor de no tener el derecho de ser lo que quiere ser. Esa es la segunda etapa. Llega enseguida el periodo de crisis, de rebeldía, que es la tercera etapa y que nos dicen que es algo normal de la adolescencia, que es que son las hormonas, que es que las hormonas de cuando nos volvemos adolescentes nos vuelven locos, contestones, groseros e inconformes. Con el fin de reducir el dolor, el niño se resigna y termina por crearse una nueva personalidad para transformarse en lo que los demás quieren que sea. Algunas personas permanecen estancadas en la tercera etapa durante toda su vida, es decir, reaccionan continuamente, están enojados o en permanente situación de crisis. Empezamos a crear máscaras para integrarnos al mundo en el que vivimos. Empezamos a crear máscaras para empezar a agradar a los demás, para que dejen de juzgarnos, para que dejen de señalarnos, para que empiecen a aceptarnos. Si en nuestra familia de pronto tenemos una familia numerosa y nuestros padres o uno de nuestros padres no nos acepta y nos compara con nuestros otros hermanos, empezamos a crear máscaras. Empezamos, si de pronto nuestros padres nos dicen que no nos quieren porque somos muy rebeldes o porque no nos tomamos la sopa o porque a los demás les gusta leer y a nosotros nos gusta pintar o saltar lazo, entonces empezamos a construir una máscara. Empezamos a construir una máscara para que los demás vean lo que quieren ver en nosotros, pero todas esas cosas que no expresamos, todas esas frustraciones, toda esa rabia que de pronto queda en nosotros, queda escondida detrás de la máscara. En ocasiones no se queda en la adolescencia, sino que como dice la autora, esto se queda con nosotros para toda la vida y nos volvemos personas reactivas que constantemente estamos enojadas o en permanente situación de crisis, que todo el tiempo nuestra vida es una crisis, que si de pronto estamos pasando por un periodo de plenitud, ya estamos esperando lo malo y empezamos a decir, me está yendo muy bien. Si me está yendo tan bien, usted se imagina todo lo malo que me va a pasar y oh sorpresa, al tiempo pasa. ¿Por qué? Porque en lo que nos mentalizamos, lo que llamamos, creámoslo o no lo creamos, lo atraemos. Nos dice que en la tercera y cuarta etapa es cuando creamos numerosas máscaras, las nuevas personalidades, que sirven para protegernos contra el sufrimiento que vivimos en el transcurso de la segunda etapa. Esas defensas son 5 y corresponden también a 5 grandes heridas fundamentales que viven en el ser humano. Hablemos un poquitico de esto antes de pasar. En la tercera y cuarta etapa es cuando creamos numerosas máscaras, nuevas personalidades que sirven para protegernos contra el sufrimiento que vivimos en el transcurso de la segunda etapa. Todos hemos conocido personas, más que todo a veces adultos mayores, que uno dice siempre están enojados o esa persona siempre está amargada, a esa persona le disgusta todo, a esa persona no le gusta nada, qué pereza esa persona. Muchas veces cuando nos damos la oportunidad de conocer a esa persona, cuando conocemos el ser humano que hay, la mayoría de veces, no siempre, porque obviamente no es bueno generalizar, la mayoría de veces el malgeniado tiene un dolor, el malgeniado tiene algo que le enseñó en algún momento de la vida a defenderse y esa rabia y ese mal genio, esa forma de reaccionar es una forma de protegerse. Simplemente se dio cuenta que así se podía defender y que así iba a sufrir menos heridas y de alguna forma le iban a afectar un poquito menos lo que hicieran los demás. También creamos la máscara de, bueno,
Uno dice, hay personas despreocupadas, hay personas que no les importa nada. No les importa qué pase, no les importa si le causan daño a otra persona, no les importa nada. También en ocasiones eso es una máscara. Se crea esa máscara de no me importa nada porque en algún momento me importaban tantas cosas, me dolían tantas cosas que no sabía cómo defenderme, no sabía cómo que dejaran de doler. Entonces, con la máscara de no me importa nada, pues me lastimaban menos. Entonces, en esos comportamientos que juzgamos, cuando nos encontramos juzgando a una persona, hay algo que dice la autora al final de cada capítulo y de verdad es un libro que les invito a que lean porque tiene partes donde te lagrimean los ojos porque te encuentras diciendo, bueno, es verdad, lo he visto y nos dice que al final de cada capítulo nos dice que con la intuición aprendemos a encontrar esas heridas en otras personas, aprendemos a ser más comprensivos porque dejamos de ver a las personas desde la mirada del que juzga, de juzgar y de decir, ay, pues que yo no me comporto así, ¿por qué se va a comportar así? Bueno, aprendemos a ser más empáticos y a decir, detrás de cada comportamiento hay algo, hay una razón. No es que alguien nazca amargado. Yo he escuchado personas que dicen, no, es que ese niño nació amargado. No, el niño no nació amargado, nadie nace amargado. Pasan muchísimas cosas para que una persona se comporte como se comporta. Entonces todo este proceso de sanar también incluye a los demás y también nos enseña a mirar cuando estemos criticando el comportamiento de otra persona. También decir, venga, de pronto será que estoy juzgando a alguien que en realidad lo que tiene es un dolor, una persona que tal vez tiene algo que le duele dentro de su alma y en su corazón y yo estoy diciendo, es que yo soy mejor porque yo no hago lo mismo, es que míreme que si yo no me comporto así, usted no se debe comportar así. Bueno, a todos los seres humanos, a casi todos los seres humanos, nos duele algo. Hay algo que no hemos sanado, hay algo que ni siquiera nos hemos dado cuenta que tenemos que sanar. Entonces el proceso de sanar no solo nos incluye a nosotros, incluye a los demás. Nos enseña a ser más empáticos y nos enseña a tener el bombillito encendido y antes de ir a juzgar y de ir a señalar y de ir a atacar, ¿por qué no me coloco en el lugar de esa persona? ¿Por qué no pienso que detrás de esa persona, eso es una máscara? De pronto esa persona que siempre está así, hay una máscara. Hasta las personas que todo el tiempo aparentan estar felices están cargando una máscara. Y esa máscara a veces es de la necesidad de ser aceptados, pero eso lo encontramos más adelante en las heridas. Nos decía que estas defensas son 5 y corresponden también a 5 grandes heridas fundamentales que vive el ser humano, ordenadas en el orden en que cada una de ellas aparece en el transcurso de una vida. Según la autora, estas heridas, la forma en la que están ordenadas, es en el transcurso que van apareciendo en la vida de cada persona. La primera es el rechazo, la segunda es el abandono, la tercera es la humillación, cuarta, la traición y quinta, la injusticia. Recurrimos a las máscaras para ocultarnos a nosotros mismos. Recurrimos a las máscaras para ocultar a nosotros mismos o a los demás lo que aún no hemos podido poner en orden. La importancia de la máscara se crea en función del tamaño de la herida. Una máscara representa un tipo de persona con un carácter que le es propio, ya que según la máscara creada se desarrollan determinadas creencias que influyen en la actitud interior y el comportamiento de la persona. Mientras más importante sea la herida, más sufrirás, y esto te llevará a traer tu máscara más a menudo. Solo usamos la máscara cuando deseamos protegernos. Cuando una persona, decimos, está siempre a la defensiva, siempre piensa que le van a hacer daño, es una persona muy desconfiada, es una persona que huye de las relaciones, es una persona que no se establece, tiene pocos amigos o es una persona que, digamos, vemos comportamientos que nos parecen extraños o que nosotros diríamos, bueno, yo no me comportaría así.
Lo que nos dice esto es que en ocasiones la máscara se integra a la persona. La persona aprendió que siendo mal geniado o que de pronto siendo grosero con los demás no le hacían tanto daño. Entonces la máscara se integró a esa persona, la usó y la dejó como parte de su personalidad. En ocasiones la persona que, como les digo, vemos que es súper mala, entre comillas, para hablarle a los demás, o que es súper cruel para hablarle a los demás. No estoy hablando de la maldad ni de la crueldad cuando le hacemos daño a otra persona físicamente o de otras maneras, no. Estoy hablando de lo que el libro nos habla de las personas que son un poquito que parecen iracundas, las personas que no les gusta hablar lo que sienten, de ese tipo de personas estoy hablando. Es porque en ocasiones se han mimetizado con la máscara. La máscara ya hace parte de ellos y de su personalidad y les da miedo quitarse esa máscara. A veces en terapia le hablan a uno de eso, le dicen, es que hay que quitarse la máscara y muchas personas dicen, y hasta uno se ha encontrado diciéndolo, no, porque es que si me quito esa máscara, no me voy a desconocer, voy a dejar de ser yo. A mí me gusta. Y a veces no es que la máscara nos guste, es que simplemente es un método de defensa, nos hace sentir a salvo. Entonces, si por ejemplo yo tengo un vaso que que es mi vaso favorito y que digo, en este vaso las cosas me saben mejor y los otros vasos yo digo son filudos, tienen filo, me cortan la boca, hacen que me dé agriera, cuando echo las bebidas ahí se enfrían rápido y alguien me dice un día hay que dejar el vaso y yo llevo toda la vida tomando en este vaso, voy a decir no, no, porque me causa seguridad. Lo mismo pasa en ocasiones con las máscaras y no lo hacemos conscientemente. Muchas personas dicen, es que el que no quiere cambiar es porque es egoísta, el que no quiere cambiar es porque es ignorante y no, a veces las personas tienen sufrimiento y las personas que a veces juzgamos de ignorantes o de que no quieren cambiar es porque en realidad tienen miedo de deshacerse de esa máscara porque es lo único que conocen y es la única compañía que les ha ayudado a sentirse a salvo. Nos dice que cuando alguien nos lastima o toca una herida emocional que no hemos sanado, la máscara aparece para recordarnos que hay algo que debemos observar y sanar, pero sobre todo debemos comprender. Reconocer tus máscaras puede ser un trabajo difícil, ya que tu ego te dirá que estás bien, que no hay nada que arreglar y que los demás son los culpables. Cuando aparece ese mal comportamiento, cuando aparece la máscara, muy pocas veces nos pellizcamos y decimos, hay algo que tengo que cambiar, hay algo que tengo que mejorar, hay algo a lo que le tengo que prestar atención. No, el ego nos dice, nosotros estamos bien, nosotros no le estamos haciendo daño a nadie y si bien es cierto, nos dice, el que tiene que cambiar es el otro. Es que yo de pronto, no sé, hago algo y la otra persona me dice, a mí me disgusta que hagas eso. No, el problema es suyo que le disgusta, el problema no es que yo lo haga. Una persona, no sé, desde cualquier ámbito de la vida, nos dice, bueno, hay algo que haces que me lastima, tiene que cambiar es usted. Cuando yo proyecto, cuando yo digo, yo no tengo que cambiar, es que el problema es de los demás. Cuando yo me encuentro pensando que el problema de mis relaciones interpersonales lo tienen los demás, ahí es mi ego quien está hablando. Es mi ego quien no quiere que le quite esa máscara. Mi ego me dice, no, déjeme la máscara porque yo estoy bien. ¿Para qué me la va a quitar? ¿Para qué? Para volvernos más indefensos, para que nos lastimen, para que jueguen con nosotros. No, señor, me deja la máscara y que usted está muy bien. Que cambien los demás. Y así conocemos personas que se pasan toda la vida siendo las incomprendidas. Y uno conoce personas que dicen, no, es que todos los amigos les pagan mal, los traicionan pues o los decepcionan, todas las parejas, los familiares, todo el mundo les paga mal, todo el mundo les hace daño y ellos solo son los pobrecitos que dan lo mejor de ellos. Y hablas con cada persona y dices, sí, es que pasa esto y pasa esto y pasa aquello. Entonces, hay un trabajo que hacer con el ego. Cuando ustedes se encuentren, cuando alguien les diga, mira, es que
hay que cambiar esto, es que este comportamiento, y no lo escuches solo de una persona, porque listo, a veces las personas son manipuladoras y te quieren formar según como a ellos les gusta y te dicen, es que eso me lastima, pero pues nadie te ha dicho eso. Mira, por ejemplo, no sé, alguien te empieza a decir que la forma como te vistes le causa daño, le hace sentir ofendido. Es un ejemplo así vago, pero a veces pasan con cosas así. A veces las personas nos quieren formar y no hablo de eso. Hablo de que cuando te encuentras varias personas que más de una persona te ha dicho, no es que usted es egoísta, es que usted es mentiroso, es que usted no piensa en los demás. Entonces diga, bueno, venga, que estoy, será una persona, listo, se lo valgo, pero dos diciéndome lo mismo, es momento de revisar. Y cuando se encuentren el ego diciéndoles, eh, estamos bien, generalmente, bueno, no voy a generalizar para que no me regañen en los comentarios, casi todos los seres humanos tenemos algo que arreglar, nadie es perfecto, o sea, nadie es perfecto. Y por eso es que a veces las personas caen en las sectas y en los gurús que les roban dinero diciéndoles, van a ser perfectos como yo. Nadie es perfecto, todo el mundo se equivoca, pero el ego nos dice que estamos bien así. Entonces, cuando encontremos a esa vocecita diciéndonos, estás muy bien así, no tienes nada que cambiar, bueno, pellizquito, trabajo de introspección, que tal vez sí hay algo que cambiar y que a veces decimos, no, es que no, pues bueno, si le hago daño a los demás por cómo me comporto, pues me voy a quedar solo. Me voy a vivir solo, solo voy y trabajo, no me relaciono con nadie, no tengo hijos, no tengo esposa, no tengo amigos, pero te estás haciendo daño a ti mismo, porque esos comportamientos dañinos te van carcomiendo por dentro. Ahora nos vamos para el capítulo 2. El capítulo 2 nos habla de la primera herida, el rechazo. Este capítulo creo que es el más extenso, creo que los otros capítulos son más cortos. Este capítulo es el más extenso, entonces vamos, Janet, hola, muy buenas noches, qué bueno que estés por aquí. Vamos a hablar de esta herida, de lo que es el rechazo, cómo se forma la herida del rechazo, cómo nos perjudica la herida del rechazo. Me doy cuenta acá que se me corrió el labial. Me eché el labial y se corrió. El diccionario nos proporciona varios significados para la palabra rechazo: despedir, refutar, rehusar, no ceder, negar. El rechazo es una herida muy profunda, ya que quien la sufre se siente rechazado en su interior. Sobre todo se siente rechazado con respecto a su derecho de existir. De las 5 heridas, esta es la primera que se manifiesta, es decir, está desde muy temprana edad en la vida de las personas. Esta herida se puede producir, por ejemplo, en los bebés no deseados, en los que nacen del sexo opuesto al que deseaban sus padres. Nos dice, según el libro, dice que la herida del rechazo se puede producir inclusive cuando el bebé está aún en el vientre, cuando es un bebé que no esperaba, que no se esperaba, cuando es un bebé no deseado, cuando llevamos todo el embarazo diciéndole vas a ser una niña preciosa y resulta que es un niño. Entonces los padres, acá habla el libro de que puede que es común que no lo hagan conscientemente, pero el niño, el bebé siente ese rechazo y ese rechazo se traduce en su, digamos que siente que no tiene derecho a existir. Dice, soy un error, mis padres no me quisieron tener, yo no debería de estar aquí, le estoy robando aire a otras personas, es que si yo no hubiese nacido, mis padres serían más felices y cosas, barbaridades así. También es común que el progenitor no tenga la intención de rechazar a su hijo
y que él mismo se sienta rechazado y lo manifieste a la menor oportunidad de impaciencia o ira. Lo dijimos en Este dolor no es mío y fue muy importante ese tema cuando se hablaba de la visualización para sanar la madre. En ocasiones somos víctimas de una víctima. El padre acá nos habla de algo, ahorita bueno, no me voy a adelantar. Los padres que rechazan, la mayoría, no todos, que rechazan a sus hijos o a alguno de sus hijos, fueron rechazados por alguno de sus progenitores o por los dos. Gran parte de las heridas que no sanamos nos convierten en víctimas. Y gran parte de las víctimas son víctimas de otras víctimas. Un padre poco amoroso, un padre que rechaza a sus hijos, es un padre que fue rechazado por sus padres, por sus progenitores. Y mientras eso no se sane, se va a reactivar. Y podemos decir, yo soy muy buen padre, pero cuando me da ira, cuando me da impaciencia, cuando algo me molesta, empiezo a rechazar al niño y a decirle, usted no sirve para nada, es que si usted hubiera sido una niña o un niño sería diferente, es que yo ni siquiera quería que usted naciera. Y decimos, bueno, eres un padre excelente, pero mira lo que dijiste. Pero es que lo hice en un momento de rabia. ¿De dónde proceden esos sentimientos? ¿De dónde procede esa emoción para decir esas palabras? Bueno, cuando miramos detrás de estos padres encontramos que simplemente están repitiendo eso que no sanaron, que en algún momento vivieron, se sintieron rechazados, fueron rechazados y que ahora lo están volviendo a hacer inconsciente o conscientemente con los hijos que trajeron a este mundo. Nos dice, la persona que se siente rechazada no es objetiva, ya que interpreta lo que sucede a su alrededor a través de los filtros de su herida y se siente rechazada aun cuando no lo está. Desde el instante en que el bebé comienza a sentirse rechazado, empieza a crear una máscara de huida. A lo largo del libro, cuando se habla de la herida del rechazo, se habla del huidizo, de la máscara de huida. Nos dice que la máscara huidiza es la personalidad o el carácter que se desarrolla precisamente para evitar sufrir el rechazo. Esta máscara, les voy a dar por acá, les voy a mostrar algo. El libro tiene algo con lo que podemos estar de acuerdo, no estar de acuerdo, no hay que hacerlo necesariamente. Nos presenta, nos habla de que las heridas que tenemos definen también nuestras características físicas. Entonces, que la herida de una persona se puede reconocer por la forma de su cuerpo, la forma de sus ojos, la forma en la que se sienta. Entonces, por ejemplo, a ver si se ve, nos dice que este es el aspecto físico del huidizo, de la herida de rechazo. Nos dice que esta máscara se reconoce físicamente en el cuerpo del huidizo. Es un cuerpo, una parte de este que parece querer desaparecer. Es un cuerpo que no desea ocupar mucho lugar. A la imagen del huidizo, tengo la lengua enredada, que intentará toda la vida no ocupar demasiado lugar. Cuando se tiene la impresión de que casi no hay piel pegada a los huesos, podemos deducir que la herida de rechazo es muy grande. El huidizo es aquel que duda de su derecho a existir. Acá les voy a compartir algunas características físicas que nos dice el libro que puede tener una persona que tiene esta máscara, esta herida del rechazo. Podría decirse que el cuerpo está contraído, pues parece que la persona se contrae en sí misma. Sus hombros están echados hacia adelante y los brazos
se encuentran con frecuencia pegados al cuerpo. También se tiene la impresión de que el crecimiento del cuerpo o de una de sus partes se obstruyó. Parecería que una parte del cuerpo no tuviera la misma edad que el resto, y cuando el cuerpo está contraído, podría pensarse que se trata de un adulto en el cuerpo de un niño. El rostro y los ojos del huidizo son pequeños. Los ojos parecen ausentes o vacíos, debido a que la persona afectada por esta herida tiene la tendencia a huir fácilmente de su mundo o a estar en la luna. Con frecuencia los ojos están llenos de temor. Al observar la mirada de una persona huidiza, podemos tener la impresión de que vemos una máscara, sobre todo alrededor de los ojos, ya que debajo de ellos hay ojeras. Ella misma, la persona huidiza, tiene la impresión de ver a través de una máscara. Este libro, esta parte de la herida del rechazo, cuando nos habla de las características físicas, como les digo, ella dice que con el tiempo y en sus terapias y con su experiencia profesional, ha aprendido en los seminarios que a veces hace o en personas que van a terapia con ella, a reconocer las heridas que tiene una persona después de un par de sesiones, su forma de sentarse, cómo es su cuerpo, cómo se viste, cómo se acomoda, cómo habla. Portar una máscara significa no ser ya uno mismo. Adoptamos una actitud diferente, elaborada desde muy jóvenes, creyendo que esta actitud nos protegerá. La primera reacción que tiene la persona que se siente rechazada es huir. Cuando el niño empieza a sentirse rechazado, vivirá con más frecuencia en un mundo imaginario. La primera reacción de una persona que tiene la herida de rechazo es huir. Por eso, últimamente se habla mucho de, bueno, creo que le dicen ghosting, algo así, que cuando estás hablando con una persona, iniciando una relación, saliendo con una persona y de la nada se desaparece, se pierde y dicen, bueno, me ilusionó y se fue. Esas son algunas características que tiene un huidizo, una persona que le atemoriza el compromiso porque le atemoriza que en algún momento le rechacen. Piensa que tal vez no vale lo suficiente, piensa que la otra persona es demasiado para estar a su lado, piensa que los compromisos laborales o la carrera universitaria que decidió estudiar o el trabajo que decidió emprender, él no es suficiente para eso, él es muy pequeño para eso, él es insignificante, él no es capaz, él no es valioso. Entonces, una de las características, una de las cosas que podemos identificar en una persona que tiene una herida de rechazo es que ante la primera dificultad, ante lo primero que le pueda mover un poquito su vida, sus esquemas de pensamiento, huye. Simplemente le huye a las discusiones, le huye a lo que de pronto le molesta o le incomoda. La persona simplemente deja todo y se va. Esta es la razón por la cual a menudo será un niño prudente y tranquilo que no causará problemas ni ruido. No es un niño prudente y tranquilo porque sea un niño perfecto, un niño adulto, sino porque es un niño que está creando su máscara. Es un niño que se siente rechazado, es un niño que siente que cada vez que quiera jugar, que quiera gritar, que quiera pintar una pared, que quiera vestirse de amarillo con naranja o que quiera rayarse la carita, lo van a rechazar. Entonces el niño empieza a crearse un mundo imaginario. Nos decían que cuando éramos pequeños, Patricia, cuánto lo siento. Bueno, Patricia me dice acá que se ha encontrado con un huidizo y eso es horrible, todos hemos conocido a alguien así.
El niño empieza a crear sus amigos imaginarios porque los otros niños no lo aceptan. Empieza a crear un mundo hipotético donde vive en una casa donde sus padres lo tratan con amor, se preocupan por él. Y también hay algo que dice por aquí el libro, que acá lo tengo anotado y ya se los leo. A veces el niño se arma fantasías y dice, ¿y qué tal que en el hospital me hayan cambiado y estos no sean mis papás? Y empieza a imaginar que un día llegan sus papás de verdad y son totalmente diferentes a los que tiene ahora. El niño empieza a vivir en un mundo imaginario porque no quiere que lo rechacen, porque se siente rechazado. Entonces empieza a crear una máscara para agradarle a los demás, a ser tranquilo, a ser silencioso, a no hacer mucho disturbio para que no lo noten, a volverse invisible. El huidizo, la persona que tiene la herida de rechazo, trata de volverse invisible. Entonces es una persona que habla poco, es una persona que grita poco, es una persona que no le gusta resaltar. Es una persona que cuando empieza a ver que está resaltando en algo, se va de allí o trata de minimizar eso que está haciendo. Si es una persona que, digamos, es el mejor en su área pintando, dibujando, construyendo, lo que sea que haga, y empiezan a halagarle, empiezan a decirle, tú eres súper inteligente, tú eres excelente en lo que haces, la persona empieza a menospreciarse, porque la persona, el huidizo, se esconde, el huidizo no quiere que lo vean, no quieren que lo noten. La autora hablaba de que a veces en los seminarios, al final del seminario, veía un grupo de personas que ella no había visto en todo el seminario y se daba cuenta al hablar con ellas que tenían la herida de rechazo, porque eran personas que se hacían en el rincón, que no participaban, que no preguntaban, porque no querían ser notadas. La herida de rechazo le hace pensar a la persona que no tiene derecho de existir, que este mundo es un sufrimiento que vino a sufrir y que tiene que entre menos espacio ocupe, que entre menos ruido haga, menos lo van a rechazar. Este tipo de niño se divierte solo en su mundo imaginario. En su mundo imaginario, si pinta, si piensa que se está comprando la ropa o que se puede poner la ropa que le gusta, que si nunca le dieron una bicicleta, unos patines, un monopatín, no sé, algún juguete que tenía, que quería, perdón, en su mundo imaginario sí tiene ese juguete. Se crea todo un mundo imaginario para escapar de esa realidad donde es rechazado. Puede incluso creer que sus padres se equivocaron de bebé en el hospital o que los adultos con los que vive no son sus verdaderos padres. Es también el niño que inventa diferentes formas para huir de casa, entre ellas su deseo de asistir a la escuela. Es el niño que está esperando convertirse en adulto, terminar el colegio o terminar algo para irse. Es el niño que constantemente se escapa de su casa y no quiere volver. Es el niño que trata de hacer todas las actividades, que si en el colegio hay 1000 actividades, se mete a las 1000 actividades porque no quiere pasar tiempo en su casa, porque no es su hogar, porque es un lugar donde se siente rechazado, es un lugar al que se siente que no pertenece. Entonces, consciente o inconscientemente, empieza a huir de ese lugar. A ver, me perdí. Sin embargo, en ocasiones en la escuela, si en la escuela no es aceptado, se rechaza a sí mismo y se encierra en su propio mundo. Si en la escuela, que es un lugar donde el niño quiere escapar, allí no le aceptan, allí le hacen bullying, lo molestan, le dicen que es un niño raro, pues el niño se aísla. Ya, mi casa no es un lugar seguro, mi escuela es un lugar que tampoco es seguro, entonces el niño crea todo, vive en un mundo imaginario y se crea esa máscara de tener bajo perfil, como dice por aquí Camila, que no me noten, que no me sientan el menor ruido posible, no destacar en nada, tratar de ser lo más invisible que se pueda. Sin embargo, este niño desea que se percaten de su existencia, aun cuando él no crea que tiene derecho a existir. Cuando se trata de un niño cuyo cuerpo es pequeño para su edad, la reacción de la madre es protegerle en exceso.
El niño escucha a menudo que es demasiado pequeño para esto o aquello y lo cree al punto que su cuerpo permanece pequeño. Para él, ser amado se transforma entonces en sentirse sofocado. Hay algo, hay una historia que no recuerdo cómo se llama la persona que pasó por la historia, pero es un caso que, bueno, les voy a contar y ustedes yo sé que lo van a relacionar o buscan el nombre. Es de una muchacha que la mamá la tuvo toda la vida. La muchacha andaba en silla de ruedas. La señora decía que ella sufría de muchas enfermedades, que tenía varios tipos de cáncer, que no podía caminar, que, bueno, sabe, quienes han escuchado esa historia, creo que se llama, es que no me acuerdo de la niña, se llama Gypsy, algo así, pero fue una historia muy nombrada de eso. Hay creo que una película, una serie, no recuerdo bien. Hace poco hasta entrevistaron a la persona, la niña ya está en la cárcel, porque después de que se dio cuenta que su madre le había mentido, que en realidad pasó toda su vida enfermándola para lucrar con ella y para aprovecharse de ella. Digamos que tenía un novio, de alguna forma manipuló entre comillas al novio para que acabara con la vida de su madre, porque sabía que mientras su madre estuviera con vida, ella nunca iba a ser libre. En ocasiones pasa que uno de los hijos es más pequeño, de pronto tiene complicaciones al nacer o en su proceso de bebé, de niño, y las madres empiezan eso, Gypsy, gracias Adriana, muchas gracias. Y las madres empiezan a sobreprotegerlo y a minimizarlo. Entonces, el niño en un día soleado tiene chaqueta porque el viento le hace daño. El niño no puede salir a jugar con otros amiguitos porque lo ensucian, de pronto agarra gérmenes o de pronto lo pisa un carro, una bicicleta o alguna cosa. El niño, si el niño quiere meterse, por ejemplo, a clases de natación, no porque usted es muy chiquito, usted no sabe nadar, empiezan a minimizar a ese niño y empiezan a convertirlo en una tacita de plata, porque empiezan a decir, usted es muy delicado, usted es muy pequeño. Pues bueno, nos dice la autora que más adelante su reacción consistirá en rechazar o huir cuando alguien lo ame, porque va a relacionar el amor con asfixia. O sea, una persona me va a amar y esa persona me va a asfixiar igual como lo hacía mi progenitor. Una persona que me diga que me ama y que se preocupa por mí, bueno, me voy a casar y no me van a dejar, no voy a poder salir, no voy a poder comprarme las cosas que quiero, porque en mi mente si me han cuidado, si me han sobreprotegido, si he llegado a llenar los vacíos de un progenitor que tal vez no ha superado y no ha tratado sus cosas, pues ese niño cuando crezca va a ser un adulto que le va a temer al amor, que no se va a enamorar y que sus relaciones van a ser esporádicas porque va a relacionar directamente. Una persona me ama, mi madre me amaba y me sofocaba, o mi padre me amaba y me sofocaba. Esa persona me ama y me va a hacer lo mismo y yo no quiero eso. El niño sobreprotegido se percibe a sí mismo rechazado, puesto que no se siente aceptado por lo que es. El huidizo prefiere no apegarse a las cosas materiales, ya que éstas le impiden huir a sus anchas. Parece ver todo lo material de lejos. El huidizo tiende a decir a mí las cosas materiales no me importa, puedo vivir con poco, no necesito tener una casa muy grande, no necesito tener muchas cosas, porque si tengo un lugar al cual estar apegado, cuando me quiera ir no puedo hacerlo. El huidizo trata de no echar raíces, trata de no meterse en algo que, digamos, que lo amarre. El huidizo siempre cuando empieza cualquier proyecto o en el lugar donde vive,
tiene su plan de escape. Entonces yo no puedo tener una familia, yo no me voy a casar, yo no voy a tener novia, yo no voy a tener esposa, yo no me voy a poner a comprar una casa, nada, porque en el momento en que inconscientemente, no es que la persona tenga todo ese plan ahí en su mente, en el momento en que empiece algo a molestarme, no, yo me voy de aquí, huyo de esto, este dolor, este rechazo, yo no lo voy a sufrir. También es habitual que el huidizo se pregunte qué hace en este planeta y le es difícil creer que aquí será feliz. Le gusta todo lo que se relaciona con el espíritu y el mundo intelectual. Todo esto le resulta atractivo. El huidizo reconoce que el dinero es necesario, pero que no le causa placer alguno. Las personas con esta herida tienen dificultades en su vida sexual, ya que consideran que el sexo interfiere con la espiritualidad. Para las personas huidizas resulta difícil que puedan necesitar la sexualidad como cualquier otra persona. El huidizo se interesa muchísimo, como dice, veo que esta cámara enfoca y desenfoca. Habla de que en el libro habla de que el huidizo, la persona que tiene esta máscara, se interesa muchísimo por las cosas espirituales. Dice que en este plano no va a ser feliz, entonces se interesa muchísimo por lo que hay más allá. Si hay un cielo, si hay un infierno, si hay otros planos, si hay un mundo espiritual, trata de estar más allá en ese mundo espiritual, trata más de investigar y de empaparse de esos temas, porque piensa que en este mundo, en este planeta, en este plano, no va a ser feliz. Ahora, la parte más importante, decirnos dónde empieza, en qué padre radica esta herida del rechazo. La herida del rechazo radica en el progenitor del mismo sexo. El progenitor del mismo sexo tiene el papel de enseñarnos a amarnos y a darnos amor. El progenitor del sexo opuesto nos enseña a dejarnos amar y a recibir amor. Si tenemos y encontramos que de pronto tenemos algunas cosas, algunos pasos, bueno, si nos identificamos con algunas cosas de las que se hablan de la herida del rechazo, pues tenemos que ver la relación con el progenitor de nuestro mismo sexo, con nuestra mamá, con nuestro papá. Si nos encontramos identificados, esta era la palabra que no lograba recordar, con la herida del rechazo, entonces la herida del rechazo se produce con el progenitor del mismo sexo. Es momento de que evaluemos esa relación con ese progenitor. Gastón, esa herida también se puede producir cuando ellos no están. Es que a veces pensamos que las heridas o los traumas se producen solo cuando los tenemos físicamente. En ocasiones, esa ausencia también produce heridas, porque en ocasiones no culpamos a la muerte, culpamos a la persona de habernos abandonado. Adriana, es que no es solo echarle la culpa a las madres, es que todos tenemos responsabilidad. Todos, mamá, papá, progenitor, todos, no solo es decir, es que las madres tienen mucho, pero es que claro, es que las madres son quienes le enseñan al niño su primer contacto con el amor. Y si somos madres o somos simplemente progenitoras, pues eso es lo que le estamos enseñando. Tenemos también una responsabilidad porque el bebé tiene más vínculo con nosotros, aunque puede sonar un poquito feo, no pretendo decirlo para que se ofendan ni nada, ni para que lo tomen personal, pero no es que culpemos, no es que todos los libros culpen siempre a la madre, es que la madre es un pilar de la vida de cada ser humano. Entonces, como esa madre fue la dadora de vida, a esa madre hay que revisarla y tenemos que empezar primero. Algo que aprendimos con el libro de Janet McCurdy es que primero tenemos que bajar a la mamá del pedestal. O sea, lo primero que tengo que hacer es, mami, te adoro, pero te bajo de allá y te humanizo.
Entonces, si muchas personas tienen mamás maravillosas y es divino cuando encuentras mamás maravillosas y uno dice, qué dicha, es un ser humano, pero es una madre con todas sus letras. Hay otras que son progenitoras, que simplemente hicieron el trabajo de traer al ser humanito a este mundo y pues le causaron dolor, como hay padres ausentes, como hay padres abusivos, como hay padres maltratadores, pero la madre, aunque a veces como mujeres nos moleste y diga, pero es que la culpa la tiene uno, es que los hombres no tienen culpa. Los hombres, los padres también crean heridas muy profundas, pero por ejemplo, esta herida, si somos mujeres y nos encontramos identificándonos con la herida del rechazo, revisemos la relación con mamá. ¿Cómo fue la relación de mamá con sus padres? Algo que nos enseñó Este dolor no es mío. Mucho de lo que hablamos de lo que se habla en este libro, Este dolor no es mío, ya tocó el tema y ya lo explicó. Entonces son dos libros que si queremos sanar, si queremos identificar esas falencias, son dos libros que se abrazan y que nosotros podemos abrazarlos. Entonces son libros que, así como les dije, les recomiendo leer Este dolor no es mío, el libro vale la pena. También les recomiendo después leer Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. En orden en el que yo lo entendí, pienso que se complementan. Primero Este dolor no es mío y después este libro. Nos dice el progenitor, al no aceptar al progenitor que ha contribuido a crear la herida, es normal no utilizarlo como modelo. Si te ves en esta herida, esta no aceptación explicará las dificultades que tienes para aceptarte y amarte. A veces ese progenitor que contribuyó para que se creara esa herida es el progenitor al que rechazamos, al que decimos, yo no quiero ser como él o como ella, yo nunca voy a ser como esa persona, pero lo rechazamos porque sentimos el rechazo que en algún momento tuvo con nosotros. Es un método de defensa que utilizamos. Entonces, ese rechazo que tenemos hacia ese progenitor que causó, que contribuyó a causar la herida del rechazo, pues es una relación que toca empezar a sanar. Y recuerden que cuando hablo de sanar no significa que se van a ir a abrazar a la persona y van a andar de la manito recogiendo girasoles. No, hablo de que sanan, perdonan, sueltan, aceptan, liberan y empiezan su propio camino sin ese dolor. El huidizo se considera nulo y sin valor. Por este motivo, intenta utilizar cualquier medio para ser perfecto y adquirir valor ante sus propios ojos, ante los ojos de los demás o ante los ojos de los demás. Cree que debe sufrir circunstancias desagradables, tiene pocos amigos, se considera solitario y se aísla para volverse lo menos visible y por lo general habla poco. Nos dice que el que tiene la herida de rechazo, el huidizo, es perfeccionista en exceso, hasta con las cosas más mínimas, hasta para ponerle la tapa a un lapicero, es perfeccionista, hasta para brillar un zapato. ¿Por qué? Porque como dentro se siente que no tiene valor, pues inconscientemente necesita demostrarse que es capaz e inconscientemente necesita demostrarle a los demás que tiene valor, porque aunque el huidizo trate de esconderse, de que no lo noten, en realidad dentro de sí quieren que se den cuenta de su existencia, aunque habla poco, aunque no le gusta resaltar, dentro de sí sigue diciendo, pero es que yo soy capaz. ¿Por qué me rechazan? Entonces se vuelve perfeccionista y cuando comete el más mínimo error, cuando el huidizo, cuando la persona exacto, Alicia, o sea, el libro, tal cual el libro lo dice, suelen tener mucho stock,
suelen ser muy perfeccionistas en todo lo que hacen, suelen sobreexigirse para demostrarse a sí mismos que ellos pueden, que ellos no son indefensos, que ellos no son chiquitos, que ellos no son inservibles como en algún momento les dijeron en su hogar. También nos dice que son personas que se consideran solitarias, que se aíslan para volverse lo menos visible posible y por lo general tratan de hablar poco. No hablan mucho para no resaltar y para no ser rechazados. Les preocupa que lo que digan puede que los demás los ridiculicen o simplemente los rechacen. Nos dice también que mientras mayor sea la herida de rechazo en una persona, más atraerá circunstancias para ser rechazada o para rechazar a los demás. El huidizo habla poco porque cree que sus palabras carecen de valor. Otra característica es la de buscar la perfección en todo lo que hace, ya que considera que si comete algún error será juzgado por ello. Para él, ser juzgado equivale a ser rechazado. Como no cree en la perfección de su ser, lo compensa buscando perfección en todo lo que hace. La persona que tiene esta herida piensa que algo en él está mal, que algo dentro de sí está mal y que por eso sus padres, sus amigos, su entorno lo rechaza. Entonces, como todo dentro de mí inconscientemente pienso que está mal, me rechazo a mí, busco la perfección en lo que hago. Por allá está Olguita aullando. Busco la perfección en todo en lo que me desempeño. Como la perfección no está en mí, como yo no soy perfecto, como yo estoy lleno de defectos, como yo no tengo derecho a existir y yo no valgo nada, pero mis obras, todo lo que hago tiene que ser perfecto. Busco la perfección afuera en lo que hago, ya que en mí no la encuentro. Nos dice algo muy importante para cerrar el capítulo, que no, todavía no estoy cerrando. Nuestras heridas nos impiden ser nosotros mismos, pues crean un bloqueo y acaban por provocarnos enfermedades. Si has reconocido en ti la herida del rechazo, es más que probable que tu progenitor sea de tu mismo sexo. A su vez, si has reconocido en ti la herida del rechazo, es más que probable que tu progenitor de tu mismo sexo, a su vez, haya sido rechazado por su propio progenitor del mismo sexo. Si mi herida del rechazo la creó mi madre, es porque la madre de ella la rechazó a ella. Si ustedes son hombres y su herida del rechazo la provocó, su padre, es posible que su padre haya sido rechazado por el padre de él. Además, es muy probable que se sienta rechazado por ti. Ese padre que nos rechaza, que fue rechazado por su padre, también piensa y siente que lo rechazamos. Entonces, me coloco de ejemplo, si por ejemplo, mi herida del rechazo la creó mi madre fue rechazada por su madre, a su vez mi madre siente que yo la rechazo, siente que yo la odio, siente que yo no la acepto, porque es una cadena. Y ya nos lo enseñó Mark Walling en Este dolor no es mío, que las heridas pasan de generación en generación, los traumas pasan a menos que alguien se haga responsable y los sane. Además, es muy probable que se sienta rechazado por ti, incluso si estas actitudes son inconscientes de una u otra parte. Recuerda que el origen de cualquier herida proviene de la incapacidad. Esta frasecita que les voy a leer, la encontré al final de casi todos los capítulos. Creo que es un recordatorio amoroso que nos hace la autora para que a medida que vamos leyendo, no se nos olvide algo que es tan importante. Recuerda que el origen de cualquier herida proviene de la incapacidad de perdonar lo que nos hacemos o lo que los demás nos han hecho. Por lo general nos resulta difícil perdonarnos porque somos incapaces de comprender por qué tenemos resentimientos. Mientras más importante sea la herida de rechazo, más significará que te rechazas
o que rechazas a otras personas, situaciones o proyectos. Reprochamos a los demás lo que nos hacemos a nosotros mismos y lo que no queremos ver. Ya lo hemos hablado, no está de más decirlo. Lo que odio en los demás, lo que me incomoda de los demás, está en mí, solo que no lo quiero aceptar. Reprochamos a los demás lo que nos hacemos a nosotros mismos y lo que no queremos ver. Juzgo al otro porque me juzgo a mí. Critico al otro porque me critico a mí. Le falto al respeto al otro porque me falto al respeto a mí misma. No creo en las capacidades del otro porque no creo en mis propias capacidades. Entonces, ese recordatorio lo van a encontrar acá sí, al final de cada capítulo, y es el pellizconcito, que es muy importante que nos pellizquemos. Ahora nos vamos para el capítulo 3. Vamos a hablar de la segunda herida, de una herida que hace hueco en la vida de muchas personas, una herida que hace eco también en la vida de muchas personas. La segunda herida es el abandono. Muchas personas que sufren la herida del abandono cuando eran pequeñas experimentaron una profunda falta de comunicación por parte del progenitor del sexo opuesto. Esta herida la crea el progenitor del sexo opuesto. Si yo soy mujer, la creó mi papá. Si eres hombre, la creó tu mamá. Si te encuentras identificado con esta herida. Para ellos, este progenitor era demasiado reservado y cuando querían que se hiciera cargo de ellos, estaban convencidos de que no le interesaban. La herida de abandono se vive con el progenitor del sexo opuesto. En ocasiones, la persona que sufre de abandono también suele sufrir de rechazo. Cuando es pequeño se siente rechazado por el progenitor del mismo sexo y abandonado por el del sexo opuesto, el cual cree que debía haberse ocupado de él y sobre todo que debió haber velado para que fuese menos rechazado por el otro progenitor. Nos habla que en ocasiones el rechazo y el abandono son dos heridas que van de la manito, que en ocasiones podemos encontrar una persona que tenga estas dos heridas juntas. Nos dice que cuando un progenitor se rechaza a sí mismo y tiene un hijo de su mismo sexo, es frecuente que también lo rechace, aún inconscientemente, ya que el hijo constantemente lo remite a sí mismo. Si yo soy una mujer y yo no me acepto, qué pena por acá, que es que me rasco la orejita. Si yo soy una mujer y yo no me acepto a mí misma, yo no me amo, yo no perdono a mi mamá, por ejemplo, y mi mamá a su vez fue rechazada por su madre. Yo tengo una hija mujer, es un ejemplo, ya tengo hijos. Tengo una hija mujer, la voy a rechazar porque esa hija me recuerda lo mucho que me rechazo. Si yo soy un hombre, tengo un hijo hombre y mi papá me rechazó, voy a rechazar a ese hijo, porque ese hijo me va a remitir a ese rechazo que me tengo yo mismo y que tuvo mi padre conmigo, y lo voy a hacer inconscientemente. Ahí es cuando se encuentran las dos heridas. Quienes sufren abandono, las personas que sufren abandono, consideran que no son queridos, que no merecen amor, que nadie los quiere. También nos dice que la herida de abandono se manifiesta en la ausencia de alimentación física. Se puede originar también esta herida, la cual suele comenzar antes de los 2 años de edad. Si nuestros progenitores no nos alimentaban correctamente, nos abandonaron, no se preocupaban por nuestro bienestar, bueno,
antes de los 2 años empezamos a crear esta herida de abandono y empezamos a sentir que no nos quieren, que no somos merecedores de amor. La máscara que se crea el humano para intentar ocultar su herida es la del dependiente. El rechazo se crea desde el vientre y la máscara es el huidizo. La máscara que se crea el que sufre la herida de abandono es el dependiente y se crea a partir de los 2 años o antes de los 2 años. Acá les voy a mostrar, como les mostré ahorita, algunas características que nos dice la autora que tienen las personas que sufren la herida de abandono. Nos dice que las características físicas de la persona que sufre la herida de abandono son estas, las características del dependiente. A ver, por acá. Nos dice que esta máscara se caracteriza por un cuerpo que carece de tono. El cuerpo largo, delgado y encorvado indica una herida de abandono muy importante. El sistema muscular no está lo suficientemente desarrollado y parece no poder sostener el cuerpo erguido, como si necesitara de ayuda para hacerlo. El cuerpo expresa exactamente lo que sucede al interior de una persona. El dependiente cree que no puede lograr nada por sí mismo y por tanto tiene necesidad de alguien más como sustento. Su cuerpo refleja esta necesidad de apoyo. Es fácil ver en esta persona al niño pequeño que necesita ayuda. Los ojos grandes y tristes también apuntan a la herida de abandono. Son ojos que parecen querer atraer a otros con su mirada. Las piernas son débiles. Con frecuencia se tiene la impresión de que los brazos son demasiado largos, de que cuelgan pegados al cuerpo. Este es el tipo de persona que aparenta no saber qué hacer con sus brazos cuando está de pie, sobre todo cuando los demás lo miran. Otra característica del dependiente es que una parte de su cuerpo parecería situarse por debajo del nivel normal. También puede tener la espalda encorvada, dando la impresión de que la columna no pudiera sostenerlo por completo. Quizás se encuentren caídas o flácidas algunas partes de su cuerpo, como los hombros, el pecho, los glúteos, las rodillas, el vientre, etc. También nos dice que de los 5 tipos de heridas, el dependiente es el más propenso a convertirse en víctima. Existen grandes posibilidades de que uno de sus padres o incluso ambos también sean víctimas. Quien tiene la herida de abandono, Alicia. Gracias, Alicia, por tu aporte. Exactamente. Se ven muchísimas esas patologías en esta herida. Gracias por el aporte, Alicia. La herida de abandono hace que la persona crea que es insuficiente para hacer las cosas y que necesita de los demás. Entonces, inconscientemente, esta es una palabra que se repite a lo largo del libro y que es muy importante porque nos ayuda a no juzgar. Nosotros somos seres humanos, somos muy buenos para juzgar y a decir, ay, bueno, es que eso es así porque quiere, porque le da la gana. Se hace la víctima, como la señora del video viral, se hace la víctima. Pero a veces estas personas lo hacen inconscientemente. Esta persona que siempre le ocurren cosas malas, esta persona que siempre es el pobrecito de mí, es que yo necesito que me amen, yo necesito que me atiendan. Acá dice que son personas que hasta se enferman voluntariamente, se causan daño para que los demás le cuiden y le presten atención, porque esa persona, a diferencia de la herida de rechazo, el de la herida de rechazo quiere ser invisible. El de la herida de abandono quiere que lo cuiden,
quiere depender de otro, quiere que otros se preocupen por él, perdón, que otros le atiendan, quiere que otros le cuiden. Nos dice que se convierten en víctimas, ya hemos hablado de la víctima y es algo triste porque son personas que de verdad piensan que andan con una nube negra, que la nube negra está ahí encima de ellos y que simplemente a ellos les pasa todo lo malo. Bruce, ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu regalo, Bruce. Te lo agradezco de todo corazón. Me alegra que te guste lo que hablamos por aquí. La víctima es la persona que crea problemas de todo tipo en su vida para llamar la atención. Esto responde a las necesidades del dependiente que cree que nunca tiene suficiente atención. Cuando parece desear llamar la atención por diversos medios, lo que está intentando es sentirse lo suficientemente importante como para recibir apoyo. Considera que si no puede llamar la atención de otra persona, no puede contar con ella. El dependiente es una persona que dramatiza mucho. El más mínimo incidente adquiere proporciones gigantescas. El dependiente, la persona que tiene la herida de abandono, piensa, vuelve todo así gigante. El problemita más pequeño es el fin del mundo. Por ejemplo, se le dañó la llanta del carro y el carro está malo, no sirve para nada, yo soy muy de malas, yo soy muy salado, como decimos acá en Colombia. A mí me pasa todo lo malo, es que yo sabía, es que hoy estamos no sé, en Saturno retrógrado, es que hoy era martes 13, es que yo sabía, es que no, es que vea y se sienta a llorar y es el fin del mundo. El dependiente, otra característica del dependiente, de la persona que tiene la herida de rechazo, es que tiende a ser muy dramática, dramatiza todo y cualquier cosita, por pequeña que sea, es el fin del mundo. Es el fin del mundo y todo se va a acabar por una cosita pequeña. Con frecuencia la víctima gusta desempeñar el papel de salvador. La víctima, la persona que tiene la herida de abandono, también puede ser muy bondadosa, pero no lo hace por el placer de ayudar, no lo hace por el placer de mejorar la vida de otra persona, lo hace por el placer de recibir aceptación. Por ejemplo, dice que asume grandes responsabilidades que no le corresponden, con el fin de que lo halaguen y sentirse importante. También el dependiente tiende a hacer esto, tiende a cargarse con grandes responsabilidades para que lo halaguen, para que digan, ay, qué persona tan responsable, qué persona tan noble, pero en realidad lo que busca detrás de eso no es ayudar al otro, eso pasa a segundo plano. Lo que busca es aceptación, que lo vean, que lo acepten, que digan cómo es de importante, cómo es de fuerte, cómo es de bondadoso. El dependiente sufre a medida de altibajos. Durante algún tiempo se siente feliz y todo marcha bien, pero de pronto se siente malhumorado y triste. Incluso suele preguntarse por qué se siente así, si no hay motivo aparente para ello. Si lo investigara bien, podría descubrir que es por temor a la soledad. El dependiente le teme a la soledad, le teme a que le abandonen, le teme a que le dejen. Entonces, una característica del dependiente son los altibajos. Son personas que un día, en un momento, vas a ver súper feliz, súper optimistas, personas que, wow, irradian felicidad, pero en el mismo día o al otro día o al momento van a tener esta curva y van a estar enojados, tristes, llorando y a veces se preguntan, pero es que a mí qué me pasa, y empiezan a mirar las 1000 patologías psicológicas que puedan tener y empiezan a decir, no, es que de pronto tengo esto, tengo aquello, pero en realidad si investiga bien en su interior se da cuenta que tiene miedo a la soledad. Cuando está tan feliz piensa, y cuando esa soledad se acabe, cuando está disfrutando de una relación dice, sí, pero ¿y cuando me abandone? Y si se da cuenta que yo no soy suficiente y se va, y cuando está alcanzando un logro profesional, un logro personal, un logro académico, dice, no, pero es que
Hay personas que lo hacen mejor. ¿Y si descubren que yo no soy tan bueno? ¿Y si este trabajo se acaba? ¿Y si de pronto esta especialidad o esta profesión deja de existir? Ay, Dios mío. ¿Y si llega alguien que sea mejor que yo? Qué miedo que me dejen de mirar, qué miedo que me dejen de reconocer. La ayuda que más necesita el dependiente es el apoyo de otros. Vive para que otros lo apoyen y le acompañen. Le cuesta tomar decisiones cuando no siente que los demás lo apoyen en ellas. El dependiente es una persona muy indecisa, es una persona que para tomar una decisión da 1000 vueltas alrededor de esa decisión y antes de tomarla consulta con las personas importantes para ella o cerca de ella qué les parece, porque les preocupa tomar una decisión que de pronto las otras personas no aprueben. El dependiente puede parecer perezoso, pero en realidad no le agrada realizar actividades o trabajos físicos solo, puesto que necesita de la presencia de alguien más para sentirse apoyado. Las personas que tienen esta herida suelen pedir consejos a los demás antes de tomar una decisión. Casi nunca siguen los consejos, pero se sienten bien al ser escuchados y apoyados por la otra persona. Es común que estas personas se involucren en relaciones de pareja abusivas, ya que prefieren soportar cualquier cosa a ser abandonados. Las personas que tienen esta herida, ahorita el libro lo dice y lo dice a lo largo y es importante, las heridas que tenemos, las cosas que no hemos sanado, pues atraemos personas que nos sigan haciendo lo mismo hasta que no lo reconocemos y hasta que no lo sanamos. Entonces, es común que estas personas que tienen esta herida se involucren en relaciones abusivas, en personas que los maltratan física, verbal, emocional, económicamente. Se quedan con personas, en el libro colocaban el ejemplo de una señora que el esposo era alcohólico, el esposo la golpeaba a ella y a los hijos, el esposo era irresponsable porque se gastaba todo el dinero en licor y nunca ayudaba con la casa. Entonces ella le comentó el caso en una conferencia y le decía, bueno, pero ¿por qué no lo dejas? Es que no sé, el miedo a ser abandonados. La frase esa malísima de que es mejor algo que nada. El dependiente prefiere mejor algo que nada. Prefiere al maltratador, prefiere al que le falta el respeto de todas las formas posibles, al que no lo valora, pero tal como lo dice Ari, aguantan todo para no quedarse solos. La persona dependiente tiene una gran capacidad para no ver el problema que vive en la pareja. Prefiere creer que todo marcha bien. Si la persona le golpeó, va a decir, fue mi culpa. Si la persona tiene un vicio, va a decir, es que él tiene mucho dolor, él tiene muchas cosas para sanar. Si la persona es irresponsable económicamente y se gasta todo su dinero en cosas para él y no le ayuda, él o ella, y no le ayuda con los gastos del hogar, va a decir, es que son etapas. Si la persona simplemente no quiere trabajar y le carga con toda la responsabilidad, no le va a decir, no, es que eso pasa, va a justificar esa relación, esa mala relación de 1000 maneras y se va a justificar a sí mismo porque no es justificar ante los demás, se va a seguir colocando excusas a sí mismo para no salir de allí, porque si sale de allí se va a sentir abandonado, se va a sentir que no vale lo suficiente. Cuando el dependiente se siente abandonado, considera que no es lo suficientemente importante para atraer la atención de otro. Para este tipo de personas también es difícil salir de algún lugar o dejar una situación. Aun cuando lo haga para dirigirse a un lugar más agradable, la entristece la idea de partir. La persona que tiene la herida de abandono es malísima para los cambios, no le gusta asumir cambios. Le pueden decir, es que vives en una casa donde te entran goteras y mira, te vamos a dar esa casa donde no entran goteras y le va a dar tristeza irse, porque ya se acostumbró a su casa con goteras, le va a dar dolor. Entonces, la persona, otra de las características de la herida de abandono es que son personas que se les dificulta
asumir cambios. La tristeza es la emoción más intensa que experimenta el dependiente. Constantemente siente esta tristeza, en lo más profundo de su ser, sin que pueda comprender de dónde proviene. La tristeza es la emoción más intensa que experimenta esta herida. La persona que tiene esta herida se siente triste y a veces no sabe por qué. Un día está normal y se encuentra llorando y siente un dolor dentro de sí que no sabe qué es. Bueno, a veces la respuesta, me pasó un cucarroncito, es esta herida. Para no sentirla, para no sentir esa tristeza, busca estar rodeado de otras personas. El dependiente también teme toda forma de autoridad. Se imagina que una persona que adopta una actitud autoritaria jamás podría ocuparse de él. La persona dependiente se fusiona fácilmente con los demás y eso hace que se sienta responsable de la desdicha y la felicidad de otros, como si creyera que los demás, a su vez, son responsables de su felicidad o su desdicha. El dependiente se fusiona con sus relaciones de pareja y a veces encontramos personas que se involucran en una relación de pareja y empiezan a comportarse igual a la otra persona, a vestirse igual, a tener los mismos gustos. Todos hemos tenido en algún momento alguna amiga que su personalidad va de acuerdo con el novio que se consigue. En ocasiones, no siempre, eso es un indicativo de la herida de abandono. La persona se fusiona totalmente con la persona que le demuestra algún tipo de cariño o algún tipo de afecto. Siente que su felicidad depende de los demás, culpa a los demás de su felicidad y también de su desdicha. Entonces, si están saliendo con una persona y esa persona los decepciona, la culpa no es de ellos por idealizar, por tener demasiadas expectativas, por renunciar a ser ellos mismos simplemente para mimetizarse con el otro, sino que la culpa es del otro que les abandonó. Si te identificas con la herida de abandono, te recuerdo que la desencadenó tu progenitor del sexo opuesto y que continuará apareciendo con cualquier otra persona del sexo opuesto a la que te enfrentes. Hay algo que yo aprendí la primera vez que fui a un psicólogo. Patricia, Irma, muy buenas noches. Que decía, cuando yo les decía a ustedes que en ocasiones, digamos, soy un hombre y me va mal con todas las chicas me traicionan, me decepcionan, me abandonan, me mienten, juegan conmigo, juegan con mis sentimientos, todas son iguales, todos son iguales, bla, bla, bla. Si yo tengo yo les dije, si ustedes encuentran eso ya es un patrón, hay que revisar. Pero a veces la herida de abandono es un indicador de que si, por ejemplo, nos va muy mal, si somos mujeres y nos va muy mal con los hombres, significa que tenemos la herida de abandono. Si nos identificamos obviamente con algunas cosas de la herida de abandono, entonces es inconscientemente, porque no lo hacemos conscientemente la mayoría de las veces. A veces sí lo identificamos y decimos como que, bueno, a la de Dios, como decimos acá, pero estamos reviviendo ese trauma en las parejas que encontramos. Y como nos lo dice este libro y muchísimos otros libros más, lo que no sanamos lo seguimos atrayendo a nuestra vida hasta que lo entendamos, lo aceptemos, lo sanemos, lo perdonemos y lo dejemos ir. Nos dice que una sugerencia que es que además trates de comprobarlo y descubrirás que ese progenitor padeció la misma herida con su propio progenitor del sexo opuesto. Las mismas heridas se repiten de una generación a otra. La herida del abandono es importante porque significa que te has abandonado a ti mismo, a los demás, a las situaciones o a los proyectos. Reprochamos a los otros
todo lo que nos hacemos a nosotros mismos, así como lo que no deseamos ver. La vergüenza es otra manera de tomar conciencia de que nos rechazamos o de que rechazamos a otros. En efecto, vivimos un sentimiento de vergüenza cuando tenemos conductas que reprochamos a otros, pero no deseamos que esos otros descubran que actuamos igual que ellos. Por consiguiente, es importante arreglar las cosas con nuestros padres, porque solo así dejaremos de reproducir este tipo de situación. Lo que más rechazamos de alguno de nuestros padres, la vergüenza, es un indicador, es una manera de tomar conciencia. Si nos avergüenza un comportamiento de nuestros padres, si nos avergüenza un comportamiento de nosotros, bueno, tenemos esas conductas. Me avergüenza, reprocho lo que hago, lo que hacen los demás, perdón. Lo que dice a lo largo del libro es muy importante al final. Todo lo que me incomoda del otro, todo lo que le reprocho, lo que me enoja, lo que juzgo en el otro, lo estoy juzgando en mí. Solo que no, o no lo acepto, o no me he dado cuenta, o a veces me doy cuenta y hago que los otros se sientan mal por eso. Acá, como les digo, a mí me ayudó muchísimo haber leído primero Este dolor no es mío. Este libro ya lo conocía, ya lo tenía por aquí, ya lo había leído por encimita, pero como les digo, no existen las casualidades y pienso que todo llega en el momento que tiene que llegar. Este libro yo se los iba a leer ahorita en junio, gracias a Dios no lo hice porque este dolor no es mío nos explica por qué es importante sanar las relaciones familiares. Y en el final de este capítulo nos dice, es importante arreglar las cosas con nuestros padres, porque solo así dejaremos de reproducir este tipo de situación. Es importante ser quien corte el lazo. Es importante ser quien corte esa cadena de maltrato, esa cadena de traumas, esa cadena de abandono, de rechazo, de humillación, de traición o de injusticia. Entonces, Fernando, Arturo, Sorelena, María Cristina y a todos y a cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver este directo, de compartir acá en el chat todos sus comentarios, todas sus opiniones. Son sumamente valiosas para mí y para cada uno de los que participa acá en el directo, porque entre ustedes yo sé que aclaran dudas, entre ustedes enriquecen el tema. Entonces, a los que ven el directo después, muchas gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos el día de mañana, miércoles 20, con la segunda parte donde vamos a analizar las otras tres heridas, que son la humillación, la traición y la injusticia, y cómo en el capítulo 7 vamos a aprender cómo sanar estas heridas, porque estamos hablando de ellas y me acuerda del meme ese del perrito que dice, dame soluciones, no más problemas. Entonces mañana analizamos los otros 4 capítulos, analizamos las otras 3 heridas y aprendemos cómo sanar todas estas heridas. De nuevo, muchas gracias, de verdad, de todo corazón les agradezco que se tomen el tiempo de estar aquí conmigo. Espero que tengan una noche bonita, que sueñen bonito, que mañana tengan un día maravilloso, que todo lo que hagan les salga muy bien. Recuerden, venimos a aprender, seguimos aprendiendo y de eso se trata, de eso se trata. No siendo más, ustedes saben que yo me despido más que novia fea. Un abrazo gigante para todos, los quiero muchísimo. Adiósito. Hola, muy buenas noches para todos. Feliz noche de martes. Me iba como agarrando la tarde hoy, pero bueno, aquí estamos. Sean bienvenidos a este nuevo directo en Mentes Positivas. El día de hoy vamos a resumir y a analizar la segunda parte del libro Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, de Liz Bourbeau. Hoy vamos a analizar los últimos 4 capítulos. Ayer ya analizamos 3 capítulos. Ay, estaba tirándolo por allá. Juan Carlos, Eduardo, muy buenas noches. Qué bueno que estén por aquí. Patricia, hola, te saludo y los saludo a todos. Muy buenas noches, qué bueno que se conecten acá. Para que terminemos de hablar de las heridas
que nos impiden ser nosotros mismos. Ayer hablamos de la creación de las máscaras, de cómo es que se crean estas máscaras que usamos para defendernos, para protegernos de lo que nos hace mal. Hablamos de la primera herida, que es el rechazo, y de la segunda, que es el abandono. Hoy vamos a hablar de las otras tres. Vamos a hablar de la humillación, vamos a hablar de la traición y de la injusticia. Y también vamos a hablar de cómo curar estas heridas. Así que los invito a que se queden hasta el final de este directo para que aprendamos juntos a reconocer esas heridas, aprendamos también por qué es importante sanarlas, aprendamos a identificarlas no solo en nosotros, sino en las otras personas y lo más importante, aprendamos a sanarlas. Así que los voy a saludar por aquí un momentico mientras se conectan más personitas para que empecemos. Diana Fernanda, primera vez, bienvenida. Qué bueno que estés por acá. Valeria, muy buenas noches. Patricia, Carmen, Sani, Rosalinda, María, Janet, Iván José. Hola, muy buenas noches. Hola, Luján. Hola, amor del bueno, muy buenas noches. María, Reina, Carmen, Willy. Hola, muy buenas noches. Gloria, te agradezco a ti que te tomes el tiempo de estar por aquí. Paola, bienvenida. Qué bueno que estés acá. Leonor, Fernanda y María. Y a todos ustedes, muy buenas noches. Gracias por conectarse. Y bueno, ¿les parece? Saben, les iba a leer casualmente ayer encontré un escrito de un libro de Eduardo Galeano que les quería compartir, que tenía mucho que ver con las máscaras, pero lo dejé en mi celular y no tengo el celular aquí. No encuentro el celular acá y les iba a compartir ese escrito, pero dejé el celular como que en el piso de abajo y pues como maluco pararme aquí, dejarlos aquí solos mientras salgo corriendo por el celular y después escuchan como el golpe por las escaleras, entonces como que no. Permítanme un segundito en la mesa. Bueno, ayer hablamos de por qué es que creamos estas máscaras, ¿no? Estas máscaras las creamos para defendernos, las creamos para aprender a sobrevivir en este mundo tan cruel, que en ocasiones puede ser tan cruel para algunas personas. Las creamos para sentirnos protegidos, para protegernos, para evitar que nos hagan daño y que nos lastimen. Aprendimos cómo es que creamos la herida del rechazo y cómo es que creamos la herida del abandono. Aprendimos a identificar los comportamientos que se tienen cuando se posee, una de estas dos heridas. Aprendimos por qué es importante sanar estas heridas, por qué seguimos atrayendo de alguna manera estas heridas a nuestra vida. Gracias. Entonces, les voy a compartir ya. Mi esposo me hizo el favor de traerme el celular. Entonces, antes de empezar a analizar estos últimos capítulos, les voy a compartir. Es de Mario Benedetti, no es de Eduardo Galeano. Imagínense, estaba tan perdida que se me había olvidado de quién era el fragmento que les iba a compartir. Con ese fragmento empezamos el directo. No me gustan las máscaras. Me gusta la indefensa gente que da la cara y le ofrece al contiguo su mueca más sincera y llora con su pobre cansancio imaginario y mira con sus ojos de coraje o de miedo. Me gustan los que sueñan sin careta y no tienen pudor de sus tiernas arrugas. Y si en la noche miran, miran con todo el cuerpo y cuando besan, besan con sus labios de siempre. No hay piel falsa que supla la piel de la lascivia. Las máscaras alegres no curan la tristeza. No me gustan las máscaras, he dicho. Mario Benedetti, Máscaras. Empecemos con el capítulo 4. El capítulo 4 nos habla de la herida de la humillación. La palabra humillación es la acción de sentirse rebajado, de rebajarse o de rebajar a alguien más descaradamente. Esta herida comienza a manifestarse entre el primer y el tercer año de edad.
El surgimiento de la herida de humillación se produce en el momento en que el niño siente que uno de sus progenitores se avergüenza de él o teme que se avergüence de él cuando está sucio, cuando está mal vestido, cuando ha hecho una pataleta, principalmente en público o en familia, etcétera. Sin importar la situación que provoca que el niño se sienta rebajado, degradado, comparado, mortificado o avergonzado, la herida despierta y comienza a adquirir importancia. Esta herida de la humillación empieza cuando uno de los progenitores, acá no se va directamente, más adelante sí nos dice con cuál se puede experimentar, con cuál se puede iniciar, pero también nos dice que se puede iniciar con cualquiera de los dos progenitores cuando uno de estos se avergüenza del niño, cuando empieza a rebajar al niño, a no permitirle ser niño. Cuando, por ejemplo, en el libro coloca un ejemplo muy claro de cuando un bebé se hace popó en su cuna y empieza a jugar con ella y empieza a pintarse la cara, pintar la cuna, pintar las paredes y su madre, por ejemplo, lo descubre y empieza a decirle que es un niño cochino, que mire cómo se comportó. Tal vez la madre no lo haga con la intención de ofender, porque pues esperamos y sabemos, decimos, bueno, el bebé no me entiende, pero simplemente estoy frustrada por lo que está haciendo, pero el bebé si siente esa frustración, si siente ese rechazo, si siente que lo están rechazando por comportarse de esa manera. También nos cuenta un ejemplo de que la autora estudió en un colegio de monjas y que entonces cuando una compañerita se orinaba, se hacía pipí en la cama, al otro día le amarraban la sábana untada de pipí para que caminara por todos los pasillos de la escuela, se sintiera avergonzada y dejara de tener ese comportamiento. Ella nos recuerda que contrario a lo que pensamos habitualmente, el hecho de degradar a una persona, de humillarla, de hacerla sentir menos, no va a hacer que la persona corrija, que el niño corrija ese comportamiento. Simplemente se va a empezar a esconder, simplemente se va a empezar a sentir que algo está mal con él, que algo en él no funciona bien, que no merece ser aceptado, que no merece ser querido y que no tiene ni siquiera el derecho de expresarse porque se va a considerar un niño que no es importante, un niño cochino, un niño feo, un niño que siente vergüenza de ser quien es. Por consiguiente, esta herida puede experimentarse en diferentes ámbitos, según lo que suceda entre el primero y el tercer año de edad. El niño se siente rebajado, se percibe a sí mismo demasiado controlado por uno de sus progenitores, o si cree que no tiene libertad para actuar o moverse como desea en el plano físico. Es común escuchar a las personas que sufren esta herida describir todas las cosas prohibidas que hicieron cuando eran niños o adolescentes. Es como si buscaran situaciones propicias para revivir la humillación. Este niño, esta persona que sufre esta herida de la humillación, inconscientemente desarrolla una máscara, que ya enseguida les voy a decir cuál es la máscara que desarrolla una persona que pasa por esto, que pasa por estas situaciones y inconscientemente o conscientemente empieza a crear situaciones para avergonzarse, para que los demás se burlen de él, para sentirse humillado, porque siente que de alguna manera eso es lo que merece. Entonces empieza a contar cosas que tal vez le avergüencen, se las cuenta a otra persona, a otras personas, para que las personas le lo hagan sentir menos o para que las otras personas se burlen de él. A diferencia de las 4 heridas anteriores, esta herida, perdón, a diferencia de las otras 4 heridas que se viven con un progenitor específico o con la persona
que desempeñó el papel de ese progenitor, la herida de humillación suele experimentarse con mayor frecuencia con la madre, aunque también puede vivirse con el padre, cuando es él quien ejerce el control y desempeña el papel de madre, al mostrar al niño cómo comportarse. Es posible que la herida de humillación se vincule con la madre en el ámbito de la sexualidad y la propiedad, y con el padre en el del aprendizaje y en el de escuchar y hablar. En ese caso, será necesario solucionar la herida con ambos padres. El papel que desempeñe uno de los progenitores al enseñarle al niño cómo comportarse, cualquiera de los dos puede crear esta herida, a diferencia de las otras cuatro que se nos dicen, bueno, se ocasiona por el padre del mismo sexo, por el padre del sexo contrario. Esta se puede experimentar con cualquiera de los dos o con los dos. Entonces es importante revisar con qué síntomas nos podemos sentir identificados, con qué pasos de los que se nos hablan, características mejor, con qué características de la herida de humillación nos identificamos. Y si encontramos que tenemos una gran cantidad de estas, mirar en quién se originó o mirar si tenemos de pronto esa falencia por el lado de los dos padres. Permítanme por acá un segundito. Ari, muy buenas noches, qué bueno que estés por aquí. El niño que sufre humillación se crea la máscara de masoquista. Entonces, de ahora en adelante, cuando hablemos de la herida de humillación, nos vamos a referir al masoquista. Nos dice que el masoquismo es el comportamiento de una persona que encuentra satisfacción e incluso placer al sufrir. Aun cuando lo hace inconscientemente, procura el dolor y la humillación la mayor parte de veces. Se las ingenia para hacerse daño o para castigarse antes de que alguien más lo haga. Acá, como les he mostrado en las otras dos heridas, el libro nos brinda unas características del aspecto físico de la herida del masoquista. Es esta. Aspecto físico del masoquista según este libro. Nos dice que como se considera a sí mismo maleducado, desalmado, sucio o que vale menos que los demás, la persona con la descripción física de la máscara de masoquista desarrolla un cuerpo grueso que también le avergüenza. Un cuerpo grueso es diferente de un cuerpo musculoso. Nos dice que la persona que tiene la herida de la humillación, la persona que tiene la máscara del masoquista, no solo se rebaja ante los demás, sino que se siente que es una persona sucia, se siente que es una persona que carece de valor, se siente que es una persona que no merece tener nada que sea bueno, se siente que es una persona que no tiene valor como ser humano. Entonces se involucra, por esa misma razón, se involucra con personas que le menosprecien, que le usen, que le ridiculicen y que le hagan sentir menos de lo que en realidad es. Inconscientemente busca situaciones en las cuales sufra, situaciones para sufrir, situaciones para sentirse menospreciado, situaciones o personas que lo traten como basura, porque él inconscientemente se siente así. Si desde pequeño escuchó que no era suficiente, que era una persona desagradable, que era una persona que no era inteligente, si creció en su casa con un progenitor que tal vez era abusivo en su forma de hablar, entonces que no le permitía al niño hacer nada, que cuando el niño hacía lo más mínimo mientras aprendía, por ejemplo, a comer y hacía
un reguero y se le regaba la comida, le decía que era un niño que era un niño cochino, que era un niño bruto, que nunca iba a aprender nada, que nunca iba a hacer nada en la vida. A medida que ese niño crece, se va convirtiendo en un adolescente y si sus progenitores o uno de los progenitores sigue diciéndole que es inútil, que no sirve para nada, todo eso ayuda a crear la máscara del masoquista. Y esa persona, hasta que no se dé cuenta que posee esta máscara, va a ir por la vida sufriendo, aguantando que le traten mal, buscando situaciones donde le falten al respeto de todas las formas posibles, donde le humillen, donde le ultrajen y donde le menosprecien, porque inconscientemente siente que no es merecedor de nada, así que sigue buscando más de lo mismo. Recuerden lo que nos dice a lo largo del libro cada vez que finaliza un capítulo. Hasta que no entendamos lo que tenemos que cambiar, vamos a seguir atrayendo a nuestra vida más situaciones similares. Nos dice cuando habla de las características físicas que la persona puede pesar 20 kilos de más que su peso normal y no estar gruesa, sino parecer más bien fuerte. Sin embargo, el masoquista es grueso a causa del exceso de grasa. Acá nos comparte algunas características físicas que puede tener esta máscara del masoquista. Nos dice que si solo una parte del cuerpo es gruesa y regordeta como los glúteos o los senos, significa que existe una herida de humillación menos importante. También es posible asociar a la máscara de masoquista las siguientes características: talle corto, cuello grueso y convexo, tensión en el cuello, la garganta, la mandíbula y la pelvis. El rostro suele ser redondo y los ojos abiertos e inocentes como los de un niño. Es evidente que la persona que reúne todas estas características físicas sufre de una herida más importante. Esta herida parece ser la más difícil de reconocer, según nos dice el libro. Alicia, hola, muy buenas noches. Qué bueno que estés por aquí. Si reconoces en tu cuerpo las características físicas del masoquista, pero te es difícil ver la herida de humillación, no te sorprendas y concédete el tiempo necesario para verla. No hacer las cosas deprisa también es una característica del masoquista. Tomarse tiempo para hacer todo. El masoquista suele hacer las cosas de una manera lenta, se toma el tiempo para hacer cada cosa, pero no porque sea perfeccionista, como lo vimos en la herida de rechazo, no porque necesita la aprobación del otro, como lo vimos en la herida de abandono, sino porque no cree en sí mismo y cree que está haciendo todo mal. Entonces se toma el tiempo para hacer cada cosa porque a cada paso, a cada pieza que coloca, pues tiene duda de que de pronto no esté haciendo las cosas bien. Nos dice que como el masoquista desea mostrarse firme y no ser controlado, suele cargar mucho peso sobre su espalda, lo cual es la razón por la cual desarrolla una espalda ancha. Esto nos habla también de que a veces nuestras características físicas también pueden estar definidas por los comportamientos, por las cosas que de pronto tenemos descuidadas, los traumas, las heridas, que tal vez no les hemos prestado atención. Entonces se manifiestan en forma de enfermedad, pero también definen nuestra forma física. El masoquista tiene la facilidad de situarse en circunstancias en las que debe ocuparse de alguien más para olvidarse paulatinamente de sí mismo. El masoquista parece desear hacer todo por los demás, pero en realidad lo hace para crearse limitaciones y obligaciones. En algún momento de la vida yo creo que todos hemos conocido personas
que todo el tiempo se meten en problemas, que salen de un problema y se meten en otro, que no han terminado de solucionar algo y se tiran de cabezas a otro problema, que se echan una cantidad de cargas encima que no les corresponden. Entonces quieren cargar con todos los problemas de la familia, quieren solucionarle a todos sus amigos sus problemas, sean económicos, sean emocionales, sean familiares, siempre están allí y están muy ocupados porque están solucionándole la vida a un montón de personas mientras están descuidando la suya. Inconscientemente lo hace para limitarse, para no tener que mirar hacia adentro y decir, mira, es que de pronto está bien que dejemos de hacer las cosas que nos gustan simplemente por estar corriéndole a las otras personas. Está bien que lo que pasa muchísimo, que cuando nos sobrecargamos con los problemas de los demás, cuando tratamos de ayudarle tanto a los demás que empezamos prácticamente a vivir por ellos, ¿qué pasa? Nos sentimos nosotros menos, nos rebajamos, se nos olvida que tenemos una vida que vivir y después, cuando esas personas, no todas, porque hay personas muy agradecidas, pero cuando esas personas nos hacen algo malo, cuando esas personas simplemente no agradecen lo que hacemos por ellos, pues la máscara del masoquista nos dice, me merezco sufrir. Me merezco sufrir porque nadie me dijo que hiciera tanto. Es que es verdad, esa persona al decirme que yo fui quien me ofrecí, tiene toda la razón. Por ejemplo, hablaba de un caso de una chica que la despedían de su trabajo, que llevaba muchísimos años en su trabajo y que estaba súper molesta porque decía, bueno, después de 30 años me echan a la calle como una basura después de todo lo que hice. Hablaba de que estas palabras también mostraban una máscara de masoquismo. En ocasiones en el trabajo es normal en algunas personas que se carguen responsabilidades que no les corresponden. Entonces terminan haciendo el trabajo de dos o tres personas para resaltar, pero en realidad es esta herida de la humillación que les hace sobrecargarse, que les hace ocuparse tratando de solucionarse los problemas de solucionar, perdón, los problemas de los demás para olvidarse de que ellos mismos tienen una vida que vivir y unos problemas propios que resolver. También nos dice que durante el tiempo que dedica para ayudar a los demás, cree que no le hará nada vergonzoso, aun cuando la mayor parte del tiempo se siente humillado porque abusan de él. Entre más se coloque una persona en bandeja de plata a solucionarle la vida a los demás, hay personas que van a ser abusivas. Entonces es una frase coloquial de que tú le das un dedo a una persona y toma toda la mano hasta el codo. Entre más le digas, bueno, te voy a ayudar, la persona empieza a jalar y hay algo, es un ejercicio que aprendí hace muchos años, no me acuerdo si fue de un libro, no me acuerdo si me lo enseñó alguien, y es que si tú quieres ver qué tan abusiva puede ser una persona, tú simplemente, bueno, la dejes que hagas, como soltar un lazo, y ese lazo es tu confianza. Tú sueltas el lazo y miras la persona hasta dónde tensa el lazo, hasta dónde la persona va a empezar a abusar de esa ayuda que tú quieres brindar. Cuando se tiene la máscara del masoquista, se permiten esos abusos, se permiten que las personas, por ejemplo, si tú le dices a alguien, no sé, cuando necesites algo de la despensa, yo con muchísimo gusto te lo presto, pues la persona todos los días te va a tocar la puerta y se te va a gastar el mercado. O cuando le dices, sí, claro, no hay ningún problema, si vienes de viaje te puedes quedar en mi casa, no te preocupes, mi casa está a la orden. Claro, cada semana que viene de viaje o cada mes, llega a tu casa como si fuera la casa de él, trae visitas y hasta fiestas va a hacer porque en realidad se va a sentir en su casa, porque va a abusar de esa confianza que tú le has dado. Entonces, cuando encontremos que permitimos que las otras personas abusen de nuestra confianza, que cuando las personas les hacemos un favor y ya se sienten con el derecho de hacer lo que se les dé la gana con nosotros, o cuando veamos eso en otra persona, que hay personas que se desviven por solucionarles los problemas a los demás,
Es momento de revisar porque tal vez la máscara del masoquista esté por allí escondidita y no le estamos prestando atención. En ocasiones, el masoquista parece muy controlador, pero este control es motivado principalmente por el temor a sentir vergüenza de sus prójimos o de sí mismo. La madre masoquista, por ejemplo, cuando hablamos de que se puede ocasionar con cualquiera de los dos padres, nos habla de que cuando la madre es la masoquista, tiende a controlar la apariencia, el comportamiento y la forma en que se visten sus hijos y pareja. Este tipo de madre que desea que sus hijos sean bien portados desde pequeños, si no lo logra, se avergonzará de sí misma en cuanto a su papel de madre. Si, por ejemplo, recordamos que nuestra madre en algún momento nos decía, él colocaba un ejemplo antes de que el libro, perdón, la autora colocaba un ejemplo antes de que se me olvide, de que en una fiesta, de si antes de que llegaran los invitados, el niño se tiraba al lodo con su vestido nuevo, los padres reaccionaban súper mal, pero no por el hecho que se hubiese ensuciado, por el hecho de que si llegaban los invitados, ¿qué iban a decir de ellos? Es que me avergüenza el comportamiento de este niño, me avergüenza que no sea un niño bien portado, que no sea un niño correcto. Entonces el niño escucha todo eso y todo eso se queda acá. Soy un niño cochino, soy un niño que avergüenza a mis padres. Entonces, cuando el adulto crece con esta máscara, lo que empieza a hacer es a tratar de evitar todas las situaciones en las cuales pueda sentir vergüenza, pero también inconscientemente empieza a hacer cosas para avergonzarse, para que los demás también se aprovechen de esa vulnerabilidad. Para el masoquista es difícil expresar sus verdaderas necesidades y lo que realmente sentía desde que era pequeño, ya que no se atreve a hablar por miedo a sentir vergüenza o a avergonzar a alguien más. Para el masoquista no dice lo que siente, no es sincero con lo que siente. Trata de no decirlo porque le preocupa que los demás le juzguen, le preocupa sentir vergüenza por ser como es, porque desde niño le enseñaron a que no estaba bien comportarse de esa manera, no estaba bien hablar de esa manera, no estaba bien sentarse, gritar, tener los gustos que tuviera. Entonces, le cuesta mucho a ese adulto, le cuesta mucho expresar sus verdaderas necesidades. Entonces, en ocasiones, termina haciendo cosas por obligación o termina haciendo cosas que no le gustan simplemente por la vergüenza que le produce decir, no quiero hacer eso no me gusta, ese comportamiento no me gusta, esa forma de hablarme o esa forma de comportarte, la verdad es que no me gusta, porque siente que si lo hace, lo van a rechazar, lo van a juzgar y entonces va a revivir esa humillación que tal vez viene con él desde que era un niño. Dice que suele ser hipersensible y lo más mínimo le hiere. Cualquier cosa pequeña le hace sentir que lo están lastimando, lo hace sentir que lo están ofendiendo. Por consiguiente, hace todo lo posible por no herir a los demás. Suele ser hipersensible y lo más mínimo le hiere y por consiguiente hace todo lo posible por no herir a las otras personas. La crítica más mínima hacia una persona que tiene la máscara del masoquista lo hace sentir humillado y degradado. Al ser una persona hipersensible, al ser una persona que la más mínima crítica la va a tomar como una humillación, es normal que sean personas con quienes es muy difícil hablar, personas con las que es muy difícil exponer algo que de pronto no nos gusta. Entonces, son personas con las que es muy difícil hacer acuerdos, porque simplemente le dices, mira, tú eres muy bueno en lo que estás haciendo, pero siento que puedes
por favor dejar de hacer esto, o mira, tal día, X día, dejaste una puerta abierta en el trabajo y la mercancía, no sé, se mojó, se derritió, le entró polvo. Esta forma en la que dice las cosas de pronto no está bien, entonces por favor trata de tener un poquito más de tacto. La persona que tiene la máscara del masoquista, perdón, lo toma como una ofensa, lo toma como una humillación. Entonces se cierra, no te escucha y simplemente o te acepta todo lo que dices, aunque en realidad no se sienta bien por lo que está escuchando, o simplemente se va a cerrar y se va a enojar. Nos dice que es además especialista en rebajarse a sí mismo. Si alguien, por ejemplo, le dice en tono de broma, es que tú eres muy feo, es que tú estás soltero porque a las chicas no les gustan los hombres como tú, va a empezar a rebajarse, va a empezar a alimentar ese discurso de decir, sí, es que yo sé que toda la vida me voy a quedar soltero o soltera, yo sé que yo no valgo lo suficiente, es que por Dios, mírenme, ¿quién se va a fijar en mí? ¿Quién va a querer estar al lado de una persona como yo? Es un especialista encontrándose defectos y agrandando los defectos que tiene. También nos dice que se considera mucho más pequeño y menos importante de lo que en realidad es. No puede concebir que los demás lo vean como una persona especial e importante. Si alguna persona le resalta sus virtudes, le resalta las cosas para lo que para lo que es bueno, perdón, esa persona no lo toma como un cumplido. Esa persona lo que dice es que, bueno, este me está halagando porque de pronto o me tiene lástima o quiere algo de mí, pero no es bueno para aceptar cumplidos, ni tampoco es bueno para reconocer que hace las cosas o que es especial haciendo algo. Jude, muy buenas noches. Estoy hablando de la herida de la humillación. Estoy hablando de la tercera herida que te veo por aquí preguntando. Entonces, de esa herida estamos hablando, de la herida de la humillación, que la máscara de esa herida es la del masoquista. La persona que sufre de humillación tiende a culparse de todo e incluso a cargar con la culpa de los demás. Siempre va a sentir que tiene la culpa de lo malo que ocurre. Entonces, si por ejemplo, en su etapa de adolescencia o de niñez, sus padres se separaron, si esa persona ya tiene esa herida con ella, va a sentir que sus padres se separaron por su culpa, va a cargarse con eso y va a pasar toda la vida. Y yo creo que hemos conocido personas que dicen, mis padres se separaron por mi culpa, mis padres se separaron porque es que yo me comportaba muy mal, si yo me hubiese comportado diferente, de pronto papá no se hubiese ido, mamá no nos hubiera abandonado, etcétera, etcétera y etcétera, de todas las cosas que nos decimos a veces para culparnos. La libertad es fundamental para el masoquista. Para él, ser libre significa no tener que rendir cuentas a nadie, no ser controlado por nadie y hacer lo que quiere cuando así lo quiere. De pequeño no se sentía libre casi nunca, y menos cuando estaba con sus padres. Entonces, cuando siente que le van a robar su libertad, cuando siente que algo lo aprisiona, trata de huir de allí porque inmediatamente se remite a su niñez, cuando en su niñez se sentía sofocado, cuando en su niñez se sentía todo el tiempo juzgado, no se sentía suficiente, se sentía humillado, se sentía desagradable. Entonces se remite a esos tiempos y nos dice el libro, nos dice la autora, perdón, que la libertad es muy importante para las personas que tienen esta máscara. La autora nos deja un recordatorio, uno de los tantos recordatorios que nos deja a lo largo del libro, para que no nos cerremos. En ocasiones pasa que escuchamos cosas así y decimos, eso no tiene que ver conmigo, eso le pasa a otro tipo de personas, mis papás fueron muy buenos papás, yo tengo
yo tengo una vida muy buena, eso le pasa es a la gente que no tiene a Dios en el corazón, o eso le pasa a las personas que no son justas, y eso en ocasiones nos pasa a todas, le pasa y nos pasa a todas las personas, independientemente del ser superior en el que creamos, independientemente de tener a Dios, de creer en Alá, o de creer en el ser supremo que tengamos. Nos dice que es importante que recuerdes que no es lo que vives lo que te hace sufrir, sino que es tu reacción a lo que vives lo que ocasiona que tu herida no sane. No son las circunstancias como tal lo que causa el sufrimiento. Lo que causa el sufrimiento es la actitud que tomamos frente a eso. Cuando escuchamos cosas así, cuando nos molesta escuchar cosas así, cuando nos cerramos y decimos, esa no es la verdad, eso no me pasa a mí, bueno, tal vez, tal como lo hablamos ayer en la herida del abandono, el ego nos está diciendo que no tenemos que cambiar nada, que cuidadito con ponernos a cambiar algo porque eso está mal, porque se va a enojar Dios con nosotros si de pronto nos ponemos a plantearnos y a decir, bueno, es que tal vez yo me comporto así porque será que tengo cosas que sanar, es que de pronto me da rabia todo, de pronto me duele lo más mínimo que me hace una persona, ¿será que dejo los proyectos a medio hacer o los dejo botados? ¿Será que quiero que todo el mundo haga lo que yo quiero por algo más? ¿Será que es que de verdad hay una herida o hay algo que hay que revisar? Entonces nos recuerda, y es un recordatorio muy importante, que es importante que recordemos que no son las cosas que suceden lo que nos hace sufrir, sino la reacción a esas cosas lo que ocasiona que la herida no sane. Si reaccionamos mal ante todo lo que nos sucede, si reaccionamos mal o nos aburrimos, nos deprimimos, nos sentimos menos por los comentarios de una persona, allí hay una herida a la que no le hemos prestado atención. Si los comentarios de una persona sobre lo que queremos hacer, sobre, qué pena, yo me recuesto por acá en la silla, es que llevo todo el día redactando y me está como doliendo ya la espalda. Si los comentarios que hace una persona sobre nosotros nos hacen dudar de nuestras capacidades, si estamos haciendo algo, por ejemplo, estamos haciendo un cambio de carrera, un cambio de hogar, estamos cambiando de pareja y decidimos como, bueno, salir de una relación, si decidimos, por ejemplo, que nuestros hijos siempre iban a una escuela y en algún momento ellos no se sentían cómodos allí y tomamos la decisión de sacarlos de ahí, cambiarlos a otro lugar, y empiezan las otras personas a criticar, empiezan las otras personas a decirnos cómo vivir, porque todos somos expertos en enseñarle a los demás cómo vivir su vida cuando no sabemos ni siquiera vivir la de nosotros, y esos comentarios nos afectan. Es momento de que revisemos porque de pronto hay una herida que no hemos sanado. Cuando también estamos haciendo alguna cosa y alguien empieza a juzgarnos y eso nos duele y eso nos hace abandonar proyectos, pasa muchísimo con las personas que deciden emprender, las personas que se cansan del mismo trabajo toda la vida por muchos años, donde trabajan todo el día, no ganan lo suficiente y viven más para trabajar, que pasan más tiempo en el trabajo que con su propia familia, y dicen, bueno, yo tengo un talento, voy a explotar ese talento y voy a empezar. Y empiezan las críticas de un montón de personas y esa persona decide abandonar su proyecto por el qué dirán de los demás. Es momento de revisar porque de pronto tal vez hay una herida allí a la que no le estamos prestando atención, porque no son las situaciones como tal, sino cómo las afrontemos. No es lo que ocurre, no es el comentario. Yo siempre les hago como ejemplos acá de las cosas que en ocasiones, bueno, ve uno en redes sociales. Igual estamos acá compartiendo en una red social, entonces pasa que uno ve como muchas personas dejan de hacer cosas porque de pronto estaban emocionadas, no sé, cambiando el contenido que hacían, cambiando, pidiéndole aprobación a los seguidores o a las personas que los ven, y empiezan a decirles, es que eso está feo, es que deberías de tinturarte el cabello de otro color, es que esa casa tan fea, es que te operaste y quedaste igual de gorda, es que yo no sé qué el ejercicio no te está sirviendo. Y hay personas
Hay seres humanos que son muy buenos para echar veneno, pero cuando ese veneno te afecta, cuando ese veneno te hace mirar y decir y replantearte, decir, mejor no lo voy a hacer, entonces hay una máscara que hay que revisar. Igual, del otro lado de la pantalla, si tú disfrutas juzgando a los demás, si tú disfrutas criticando a los demás, si tú disfrutas formar un problema detrás de una pantalla, o a veces no de una pantalla, hasta con los mismos familiares las personas son así, también hay una herida que hay que revisar. ¿Qué herida de pronto estás descuidando que te hace pensar que tu deber en la vida es mortificar a otra persona y decirle qué hacer y qué no hacer? También nos dice que de igual manera, en el caso de cualquiera de las heridas, el humano hace todo lo posible por no percatarse de su sufrimiento, por el gran temor que tiene a sentir el dolor que se asocia a su herida. El masoquista lo hace porque intenta ser digno a toda costa. En cualquier herida, en cualquiera de las heridas, el humano siempre va a hacer todo lo posible por no percatarse de su sufrimiento. Acá aparece otra vez lo que nos decía en la herida del abandono, y es que el ego siempre nos va a decir que estamos bien, que las otras personas abusan de nuestra confianza porque ellos son malos y porque ellos son atrevidos. Nos pasa que nos han estafado en 10 de 12 negocios porque las personas son tramposos y no porque nosotros de pronto somos demasiado confiados, que nos han engañado en 8 de 9 relaciones porque todas las mujeres y todos los hombres, perdón, permítanme que es que mis perros por ahí están mechoneando. Todas las mujeres y todos los hombres son mentirosos y no porque de pronto yo no coloco límites y por eso las personas se comportan de la manera que se comportan conmigo. Pero mi ego me dice, la culpa no es tuya, la culpa la tienen los demás. Quienes tienen que mejorar son los demás. Tú no tienes que mejorar nada. Claudia, muy buenas noches. Sandra, muy buenas noches. Marcela y Amanda. Nos dice que por otra parte el masoquista, por lo general, tiene dificultades en el plano de la sexualidad a causa de la vergüenza que siente. Con todos los tabúes que se comunican en la educación sexual, es normal que la persona se avergüence con facilidad. La persona que tiene la máscara del masoquista, que tiene esta herida de la humillación, no se siente cómoda en el plano sexual porque le avergüenza mostrar su cuerpo, le avergüenza decir lo que desea hacer con su pareja, le avergüenza hablar de los temas que tal vez en el plano sexual no le gustan, simplemente se resigna y aunque tenga una sexualidad que no le gusta, cuando no se sienta satisfecho simplemente por vergüenza a lo que el otro pueda decir, por miedo a que el otro se pueda sentir menos o se pueda sentir avergonzado, simplemente se calla y se guarda esas cosas. Al sentirse tan inseguro de su cuerpo, trata de tener intimidad. Si tiene una vida sexual, es una vida sexual muy limitada, trata de que siempre sea en la oscuridad porque no se siente a gusto con su cuerpo y le preocupa muchísimo lo que la otra persona pueda opinar de su físico. También nos dice que para adquirir conciencia de su herida de humillación, el masoquista debe reconocer primeramente hasta qué punto se avergüenza de sí mismo o de otras personas y cuántas otras personas se han avergonzado de él. Para adquirir conciencia de esta herida, es importante reconocer primeramente hasta qué punto me avergüenzo de mí mismo o tal vez de otras personas. ¿Y cuántas otras personas se han avergonzado de mí? ¿Cuánta vergüenza, cuántas inseguridades tengo en mí? Si quiero de pronto mirar si tengo, es para adquirir conciencia de si tengo esta herida, bueno, tengo que empezar a revisarme, tengo que empezar a decir qué tanto me avergüenzo de mí. Me avergüenza mi forma de hablar, me avergüenza la profesión que tengo, lo que hago para
ganarme la vida, me avergüenzan mis gustos, me avergüenza mi forma de peinarme, de vestirme, me preocupa tanto la opinión de los demás. ¿Qué personas se han avergonzado de mí? ¿Quién me dijo que se me ve feo el amarillo? Y empiezo a buscar. ¿Quién me dijo que me veo mejor sin maquillaje? En realidad no uso maquillaje siendo mujer porque me avergüenza, porque no me gusta o porque en algún momento me dijeron que me veía fea con eso y inconscientemente lo sellé. O como hombre, tal vez me gusta utilizar chaquetas rojas y en algún momento me dijeron que ese color no era muy varonil, entonces no utilizo nada rojo, pero en realidad el rojo me gusta y así con infinidad de cosas. ¿Por quién originó esas inseguridades? Generalmente detrás de toda inseguridad, uno no decide un día de la noche a la mañana que, por ejemplo, no es que no me gusta utilizar tal color de ropa, no me gusta utilizar tal color de ropa. Obviamente, abro paréntesis, todos tenemos preferencias. Hay personas que les gustan las blusas corticas, otras les gustan largas, pero cuando encontramos el deseo de, por ejemplo, me voy a colocar una camiseta de tal color, me voy a colocar una blusa cortica porque pues la quiero y me da la gana, pero empieza algo a decirme no. Usted no se va a ver bien con eso, pero es que mire, se le va a salir la barriga, pero es que ¿qué van a opinar? Usted ya no tiene edad para eso. Empiece a buscar dónde escuchó eso, porque generalmente ese sentimiento de que no me voy a ver bien, de que no soy bonita, de que no soy bonito, de que no merezco ponerme eso, de que no me luce, es porque alguien más implantó esa inseguridad en mí. Entonces, buscar esas inseguridades nos ayuda a identificar esta herida. Para cerrar, nos dice que también es importante que te percates de que tu madre o padre, con todas las heridas, siempre nos va a decir esto al final de cada capítulo. Y es muy importante que lo recordemos porque nos volvemos a acordar de este dolor no es mío. También es importante que te percates que tu madre o tu padre también sufren la herida de humillación y de que la vivieron con su progenitor de tu mismo sexo. Al ser compasivo con el progenitor que tiene esta herida, te será mucho más fácil comprenderte a ti mismo. Muchas veces somos víctimas de víctimas. En ocasiones seguimos manifestando el dolor que otra persona, que uno de nuestros progenitores no ha sanado. Si nuestra madre fue una niña insegura, fue una niña avergonzada, fue una niña que humillaban, entonces nosotros vamos a ser niñas o niños y después adultos que vamos a manifestar esta máscara. Muchas veces, y es importante recordarlo, no para justificar, porque les aclaro, para que no después no me malinterpreten y me digan en los comentarios que es que estoy generalizando y hay padres malos y hay hijos malos. Sí, hay personas que hacen las cosas mal, pero como el proceso de perdonar, de sanar y de buscar tener una vida más plena es personal, entonces también en ocasiones a ese padre y a esa madre que no queremos, digamos de la misma manera, o que tal vez nos han hecho daño, pues tenemos que sentir compasión y tenemos que perdonarlo. ¿Por qué? Por nosotros, porque nos merecemos vivir mejor y porque si queremos tener hijos, tener un hogar, o simplemente queremos quedarnos solos, pero que nos deje de atormentar ese miedo, esa inseguridad, esa vocecita que nos atormenta y que nos dice todo lo haces mal, tú no sirves para nada, eso no se te ve bonito, ¿para qué lo intentas? Hay que perdonar. Ahora nos venimos para el capítulo 5. El capítulo 5 nos habla de la herida de la traición. Qué pena con ustedes, espérenme yo. Hace rato no molestaba con la silla, ¿no? Yo me siento acá. La traición. El niño se siente traicionado por el padre del sexo opuesto cada vez que éste no cumple una promesa o cuando traiciona su confianza. Esta herida de la traición me pareció bien interesante, porque en las otras 4 heridas vamos a ver
a un niño que en algún momento fue una víctima. Vamos a ver una víctima. En la herida de la traición, la máscara de esta herida es del controlador. No, yo, por ejemplo, Daniela, igual es mi opinión personal, ustedes tienen, tienen todo el derecho y el deber de pensar diferente y por eso los invito a que ustedes lean el libro para que saquen sus propias conclusiones, porque yo acá les comparto es como mi opinión personal y ya ustedes van ahí mirando, esto me sirve, no me sirve, lo voy a leer para ver si de pronto es verdad. En esta herida, bueno, esta herida creo que fue la que me causó más conflicto de resumir, en realidad, porque acá uno no ve tanto una víctima, o sea, sí ve una persona que tiene cosas por mejorar, sí ve una persona que tiene cosas que reconocer, pero acá ves a una persona que se convierte, que se puede convertir en un victimario, porque ves a una persona que le gusta controlar a los demás, porque ves a una persona que desde muy pequeño es tanto que al inicio de este capítulo, y los invito a que lean, es el capítulo 5 de ese libro, de este libro, Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, para que ustedes saquen su propia conclusión. Nos habla muchísimo del complejo de Edipo, nos explica cómo hace tantos años Sigmund Freud, para que no me regañen por decirle Simon, eh, explicó cómo esto, cómo funciona la mente del niño, cómo funciona. Nos dice que antes de los 5 años, casi todos los seres humanos tienden a desarrollar una especie de amor por uno de sus progenitores, que sí, por uno de sus progenitores, por su progenitor del sexo opuesto. Nos dice que esta herida de la traición se forma a raíz de que el niño no entiende en su momento la separación que hay entre mamá, papá, no entiende que mamá y papá fueron un complemento, necesitó de los dos para poder venir a este mundo, sino que el niño cree que todo su universo es mamá y que no necesitó a papá. O la niña cree que todo gira alrededor de papá y que mamá es la mala, mamá es quien me regaña, mamá es quien me pone los vestidos que no me gustan, mamá es la que me hace tomarme la sopa y papá es el que está bien y papá es el que me cuida. Entonces nos dicen que esta herida se empieza a producir cuando ya mamá o papá a ese progenitor que vemos como el ejemplo, que vemos como con ese amor, empieza también a regañarnos, empieza también a colocarnos límites. Entonces el niño empieza a decir, no puedo confiar en él. Entonces si soy mujer, empieza a decir, yo no puedo confiar en los hombres, mentirosos, traicioneros. Y si soy hombre, es que las mujeres traicionan, es que las mujeres mienten, porque es que mi mamá defraudó mi confianza. Nos dice que cuando el niño comienza a vivir experiencias de traición, se crea una máscara para protegerse, al igual que al igual que se hace en el caso de las demás heridas. Esta máscara es la del controlador. Él desarrolla esta conducta para asegurarse de que mantendrá sus compromisos, para ser fiel y responsable, o para garantizar que los demás mantengan sus respectivos compromisos. Acá les muestro el aspecto físico según el libro de el controlador. Nos dice, nos muestra, por ejemplo, que el controlador es apuesto. Nos dice también en las características físicas, se las leo por acá, cómo utiliza esa belleza exterior, cómo cuida ese cuerpo, cómo cuida, cómo se comporta para manipular a los demás y para que los demás hagan lo que quiere que haga. El controlador desarrolla un cuerpo que exhibe fuerza, poder y que parece decir, yo soy el responsable. Tranquilos, pueden confiar en mí. Es posible reconocer al hombre controlador por sus hombros firmes, por lo general más anchos que su cadera. Si ves a un hombre con hombros fuertes y grandes,
Bíceps gruesos, pecho saliente y una playera ajustada que delinee sus músculos, sabrás que tiene una herida de traición muy importante. En la mujer controladora, esta fuerza se concentra más bien al nivel de la cadera, los glúteos, el vientre y los muslos. La cauda equina en la mujer también forma parte de esta herida. La porción inferior de su cuerpo suele ser más ancha que los hombros, y si el cuerpo de esta mujer tiene forma de pera, mientras más acentuada se encuentre la parte más ancha de la pera, más importante será la herida de traición. En general, las personas que portan la máscara de controlador ocupan su lugar al tiempo que su aspecto físico es fundamental para ellos. Con frecuencia emanan un mírenme, resaltan entre la multitud, tienen un porte de seguridad, tienen porte y de seguridad, perdón, al hablar, al mirar, quieren destacar, quieren ser personas, quieren decirle a los demás con su apariencia y con su comportamiento, pueden confiar en mí. Tranquilos, que yo sé lo que hago. Y vaya que usted dude de lo que esa persona dice. Acá más adelante les voy a hablar de eso porque nos lo explica el libro. Antes de que se me olvide, es la explicación del libro, no es la verdad. Ustedes pueden leerlo y pueden deducir, pueden sacar sus propias deducciones y decir, mira, si es verdad, no, no es verdad, yo he leído en otra parte que funciona diferente. La mirada del controlador es intensa y seductora. Cuando mira a una persona, tiene el don de hacerla sentirse especial e importante. Acá, en estas características del controlador, de esta herida de la traición, de esta máscara, nos encontramos al seductor, nos encontramos al hombre que las tiene todas rendidas a sus pies, que su apariencia física es muy importante y lo que dice también lo tiene muy controlado. Esas personas lo ven todo rápidamente. El controlador utiliza con frecuencia sus ojos para mantener a los demás a distancia, cuando está a la defensiva o para fijar la imagen del otro y examinarlo de una manera que intimida. De esta forma se protege para no mostrar su debilidad, su vulnerabilidad o su impotencia. El controlador también es vulnerable. El hombre que a veces vemos, eso lo hablan muchísimo las novelas románticas, solo que ya se volvió tan cliché que ya como que no llama la atención. Pero las novelas románticas, por ejemplo, nos dicen que detrás de el hombre así fuerte, frío y que no le importa a nadie, hay una persona vulnerable, hay una persona que en algún momento se sintió traicionado, se sintió abandonado, entonces por ese temor a que le vuelvan a abandonar, por ese temor a que le vuelvan a mentir, a que le vuelvan a lastimar, entonces desarrolla esta caparazón, esta máscara de yo tengo el control de cada situación, yo sé lo que está bien, yo sé lo que está mal, yo tengo la razón y voy a encontrar mil maneras de demostrarte de que tú estás equivocado. Pero detrás de esta máscara de la persona dura hay un ser humano vulnerable. Como les digo, las novelas románticas lo han sobreexplotado de una manera que se vuelve incómodo de leer, pero en ocasiones es cierto. Como le es difícil aceptar cualquier forma de traición proveniente de ellos mismos o de los demás, hacen todo lo que está en sus manos por ser personas responsables, fuertes, especiales e importantes. El controlador satisface así su ego. Satisface su ego controlándolo todo, resaltando, siendo importante y siendo un ejemplo para los demás. Permítanme por acá. Algo así, Alicia, casi siempre. De las 5 heridas, el controlador es el que se crea mayores expectativas en quienes lo rodean, porque suele prevenir todo para controlarlo.
Sus expectativas tienen la finalidad de comprobar si hace bien lo que debe hacer, ya que eso le da confianza. Además, es muy hábil para adivinar las expectativas de las otras personas. El controlador tiene una personalidad fuerte. Afirma lo que cree con fuerza y espera que los demás se adhieran a lo que él piensa. Si se forma una opinión sobre algo o alguien, está convencido de tener la razón. Da su opinión de manera categórica y desea todo a costa de convencer a los demás. El controlador, mejor nombre le pudieron colocar a esta máscara, tiene el control de todo. Él sabe quién es bueno, quién es malo, qué se hace bien, qué se hace mal. Trata, dentro de él piensa que sabe el paso que va a dar el otro paso, perdón, que va a dar una persona. Adivina, entre comillas, los pensamientos de las otras personas, sus reacciones. Es desconfiado en exceso, porque como él es una persona tan bien puesta en su sitio, es una persona que no soporta la traición porque lo va a remitir directamente a esa herida de la infancia. En el momento en que se siente traicionado o decepcionado, va a sacar lo peor de su personalidad. Todas las máscaras tienen algo en común. En el momento en que la persona la lleva, no está consciente de hacerlo. Sin embargo, es más fácil que quienes los rodean, vean qué máscara se ha colocado en ocasiones. Bueno, no le demos tanta varilla al controlador. Digamos que muchas veces muchas personas son así porque tienen una historia, todos tenemos una historia de vida y tenemos razones para comportarnos de la manera en que nos comportamos. Eso no nos convierte en buenos, no nos convierte en malos, simplemente nos convierte en seres humanos que estamos viviendo y aprendiendo. En ocasiones quien tiene esta máscara dice yo soy así porque esa es mi manera de ser, a mí me gusta ser así, pero la persona en ocasiones no entiende que esa máscara lo aísla de los demás. No es una persona que demuestre cariño, no le gusta demostrar cariño. Sus relaciones suelen ser esporádicas, no se comprometen, no piensa en formar una familia porque quiere que todo sea tan perfecto que de pronto el hecho de incluir a más personas en su vida va a desbaratar todo ese orden. Entonces, en ocasiones esa persona simplemente se justifica diciendo, bueno, esa es mi forma de ser, yo soy así, me gusta ser así, pero no entiende que tal vez lo que tiene es una máscara que sanar, tiene una herida allí, pero las personas que están alrededor sí lo ven. Por eso es tan importante ser sinceros con las personas que nos rodean y con las personas que nos importan y las personas que queremos. Hay maneras de decir las cosas que de pronto aprendemos y que pensamos que le pueden ayudar a otra persona sin juzgarla, porque a veces decimos, bueno, es que yo estudié esto, es que yo leí esto, es que yo estoy haciendo este trabajo en mí, entonces ya detecté que mi amigo, mi primo, mi esposa, mis hijos tienen esta herida y voy a ir a decirles, usted tiene que sanar esto. No, uno siempre tiene que decir las cosas con amor, con respeto y así a las personas, mira, pienso, leí esto y esto, te recomiendo este libro, te recomiendo este video, te recomiendo esta canción, porque leí este libro y pensé en ti, vi este video y pensé en ti, y es una manera de ayudarle a las personas también a identificar esas máscaras, esas heridas que tal vez integraron ya su forma de ser y piensan que es algo normal y que en ocasiones se están haciendo daño y no se dan cuenta. La persona controladora es rápida en sus actos, comprende o desea comprender rápidamente y le resulta difícil tratar con las personas que toman demasiado tiempo para explicar o narrar algo. En el libro, la autora nos dice que, por ejemplo, cuando una persona está hablando de algo y hay un controlador en la sala, le interrumpe porque si de pronto está hablando el tema muy despacio y está dando muchas vueltas al tema, entonces lo interrumpe para cerrar el tema. También lo interrumpe
para aportar lo que él sabe, porque él piensa que lo que él sabe es más importante que lo que está diciendo la otra persona, o que la otra persona está equivocada y que él tiene más conocimiento. Es habilidoso, nos dice que es muy habilidoso para convencer a los demás, que suele ser un muy buen mentiroso porque tiene un convencimiento a la hora de hablar, como es una persona que se presenta como una persona seria, una persona que está convencida de lo que está diciendo, también eso lo hace muy habilidoso al momento de mentir. Nos dice que cuando algo no marcha a la velocidad que desea y sobre todo cuando le molesta cualquier imprevisto, el controlador enfurece. Quiere tener todo organizado según su punto de vista. Quiere tener todo controlado. Quiere tener todo en sus manos. Y si algún imprevisto le mueve una sola fichita, enfurece, se sale de sus casillas, se sale de los chiros y muestra la cara de que va a gritar, va a despedir personas, si tiene personas a su mando, va a tratar a los demás de inútiles, de lentos, de que no saben hacer nada y de que todo lo tiene que hacer él. También nos dice que de las 5 heridas, el controlador es el que tiene más altibajos en su estado de ánimo. Un minuto puede ser todo amor y atención, y al siguiente montará en cólera por lo más mínimo. El controlador debe trabajar su paciencia y su tolerancia, sobre todo cuando ocurren situaciones que le impiden hacer las cosas a su modo y de acuerdo a sus expectativas. Si nos encontramos con algunas de las características, algunas de los, sigo en realidad, digamos características porque indicadores que nos da, que nos ofrece este libro, y encontramos que, bueno, puedo tener rasgos del controlador, de la máscara de traición. Es importante practicar la paciencia y la tolerancia. Sobre todo podemos descubrir estas máscaras en las situaciones que de pronto nos enfurecen, nos enojan, o las situaciones en las que sentimos que no tenemos el control. Si por cosas pequeñas nos vemos ya caminando por el techo literalmente del enojo, si cualquier cosa sentimos que es el fin del mundo y nos desquitamos con los demás, bueno, es momento de mirar algo que dice por aquí Fernando. Vamos a encontrar que todos tenemos rasgos de muchas de las heridas. Ella nos invita, la autora del libro nos invita a revisar, porque ella dice que es muy difícil que una sola persona tenga las 5 heridas como tal, que podemos tener partes de cada herida, pero la que sea predominante es la que debemos de trabajar primero. Si le prestamos atención a la que más nos domina, a la que predomina en nosotros, así vamos sanando los otros rasgos, las otras cosas que tal vez no nos gustan. El controlador tiende a prever todo para el mañana. Su actividad mental es muy intensa. Mientras más profunda sea la herida, más deseará tener el control. El ego del controlador se altera fácilmente cuando alguien lo reprende en lo que hace, porque le disgusta ser vigilado. El controlador siente que todo lo que hace está bien. Entonces, si una persona lo reprende y le dice, mira, es que, por ejemplo, no sé, que colocaste un tornillo mal, se va a enfurecer y va a defender su punto de vista, así como decimos acá, a capa y espada, porque él siente que él hace las cosas perfecto y que los otros son los que están equivocados. Él no está equivocado, ¿quién dijo? Se le dificulta tratar con personas autoritarias, pues cree que quieren controlarlo. Se justifica y siempre tiene un buen motivo para hacer las cosas a su modo. Ella colocaba el ejemplo, la autora, de que en cierta ocasión en su hogar contrataron a una persona para hacer unos arreglos, unas adecuaciones, que ella y su esposo le explicaron qué era lo que querían hacer y que el señor que contrataron empezó a darle 1000 razones para hacerlo de la manera que él quería.
Ella se dio cuenta que era un controlador y le dijo que no, que qué pena, pero ellos habían contratado el servicio para que por favor hicieran las cosas que ellos necesitaban y le explicaron hasta las razones. 2 semanas después, cuando volvieron a ver el resultado, el señor había hecho las cosas como a él se le había dado la regalada gana, como él las quería hacer. Cuando ellos le pidieron explicaciones de por qué había hecho las cosas así, cuando claramente se le había pedido que se hicieran de otra manera, les dio 1000 razones técnicas por las cuales él tenía razón y debían de hacerse así, porque como ellos habían dicho, pues no estaba bien, no quedaba bien. También nos dice que rara vez admite sus temores y prefiere no hablar de sus debilidades. El controlador se arma un caparazón grandísimo en el que se dice yo estoy bien, yo hago las cosas bien, los demás son los equivocados y si alguna persona trata de hacer un huequito en ese caparazón y le dice vea, usted tiene errores, usted tiene que controlar esto, esto no está bien, va a defender su punto de vista con todas sus fuerzas y va a decir, yo estoy bien, el problema lo tiene usted, siente que no tiene debilidades y si de pronto en algún momento está con una persona que conozca sus debilidades, sea una pareja, sean sus hermanos, sean sus padres, sea algún familiar, va a tratar de cerrar el tema, perdón, porque no le gusta hablar de sus debilidades. Le estaba pidiendo perdón al micrófono. ¿Cómo me ven? Como el controlador es seductor, su vida sexual por lo general no suele ser satisfactoria, más que en respuesta a la seducción. Esta es la razón por la que al controlador le gusta enamorarse. Para el controlador enamorarse y conquistar es un juego como del ratón y el gato y el ratón, pero habla de que como tal en el aspecto sexual pierde el interés. Le gusta todo el proceso de seducir, de enamorar a una persona, pero después de que ya la persona está con él o con ella, simplemente pierde el interés, empieza a verle 2000 defectos a la primera semana y deja a esa persona y a los días tiene otra, porque lo que le gusta es todo ese juego de seducción. Es decir, el aspecto apasionado, le gusta es el aspecto apasionado de una relación. Y cuando la pasión comienza a extinguirse, busca un medio para que la idea de finalizar la relación provenga de la otra persona y así no se le acusará de traición. Si de pronto está aburrido, aburrida en una relación, si no le gusta la relación que tiene, si ya la persona con la que está no le atrae o ya se cansó de esa persona, no va a terminar con la persona, no le va a decir, mire, es que yo no quiero seguir más con usted, no. Va a hacer que esa persona sea quien termine, la va a descuidar o va a tratar de hacer cosas que a la persona le molesten, no la va a traicionar con otro, porque para el controlador la traición no, eso no entra ahí en sus principios, pero sí va a tratar de aburrir a la persona para que esa persona termine la relación y él pueda lavarse las manos y decir, ella o él me terminó, yo no tengo ahí nada que ver. Les comparto por aquí textual una partecita del libro que les quería leer, que es para cerrar el capítulo. Es importante que te percates de que el progenitor del sexo opuesto con el que vives esta herida probablemente vivió y aún vive la misma herida que tú con su propio progenitor del sexo opuesto. Nada te impide preguntárselo. Hablar con nuestros padres sobre lo que experimentaron con sus propios padres cuando eran pequeños, con frecuencia, es una experiencia muy enriquecedora. Recuerda que la causa principal de una herida se deriva de nuestra incapacidad de perdonar lo que nos hacemos a nosotros mismos o lo que hace sufrir a los otros. Nos es difícil perdonarnos, ya que por lo general no tenemos conciencia de lo que nos reprochamos. Mientras más importante sea la herida de humillación, más significará que traicionas a los demás o que te traicionas a ti mismo al no confiar o no cumplirte a ti mismo tus promesas. Reprochamos a los demás lo que nos hacemos a nosotros mismos y no queremos ver.
Esta es la razón por la cual atraemos a nuestro alrededor a personas que nos muestran lo que hacemos a otros o lo que nos hacemos a nosotros mismos. La vergüenza es otro recurso para adquirir conciencia de que nos traicionamos a nosotros mismos o a otra persona. De hecho, vivimos un sentimiento de vergüenza cuando queremos ocultarnos u ocultar un comportamiento. Es normal que nos parezca vergonzoso tener los comportamientos que reprochamos a los demás. Lo que por encima de todo queremos es que no descubran que actuamos como ellos. Lo que a veces nos incomoda tanto de los demás, esas cosas que decimos, es que yo no entiendo por qué este se comporta así, es que yo no entiendo por qué este deja ir las oportunidades, es que yo no entiendo por qué este es tan bruto. Tal vez le reprochamos a los demás lo que está en nosotros y no queremos mirar. Por eso es tan importante, antes de criticar a los demás, antes de juzgar a los demás, antes de decir odio que haga eso, odio que X o Y persona haga esto, mirar por qué es que me incomoda tanto, porque tal vez estoy utilizando a los demás para proyectar algo que hay en mí o algo que tal vez no le he prestado atención y no he sanado. Isabel, bueno, de todo se ve. Hay personas que terminan la relación y lo culpan a uno. Y sí, lo culpan a uno, pero es el mismo ego de la persona que no le permite reconocer que cuando una relación empieza se necesitan dos y cuando una relación termina también se necesitan dos y uno tiene que ser sincero, porque cuando uno cierra un capítulo de su vida lo tiene que cerrar con valentía y con sinceridad. Porque eso de culpar a los demás, eso no está bien. Nadie tiene la culpa de las cosas. Ahora nos vamos para el capítulo 6, que nos habla de la última herida, de la injusticia, totalmente despertar. Cuando algo no funciona es responsabilidad de los dos. Y si a veces es una persona que no está lista para estar en una relación, pues esas personas que son, ahorita hablan mucho de las banderitas rojas, hago un paréntesis, pero las personas no es que de la nada tengan un mal comportamiento, ellos empiezan a dar indicios, pequeñas cositas, algo que leía, por ejemplo, esta semana leía un caso súper feo, súper fuerte de una chica que contaba que llevaba muchísimos años con el papá de sus bebés y que desde que eran novios este hombre la engañaba, la había golpeado y que ella lo perdonaba, pero que ahora había descubierto, después de llevar como 4 o 5 años con él, que él tenía otra familia, que la seguía golpeando, pero que le preocupaba irse pues por sus hijos y que no entendía por qué él se había vuelto así, si era un padre tan amoroso y era un hombre tan amoroso, pero desde que eran novios la trataba mal y la había golpeado. A veces en nombre del amor, que no es amor, sino que es un apego, justificamos muchas cosas que no tienen justificación. Entonces, una persona que no tiene responsabilidad afectiva casi siempre tienen el mismo patrón. Lo que pasa es que uno todo enamorado no lo ve, pero las personas que no tienen responsabilidad afectiva suelen tener como esos patrones de que a la segunda cita ya eres el amor de su vida y se quieren casar contigo y tener 40 hijos y te habían esperado por toda la eternidad después de la segunda cita y te quieren entregar el mundo a los pies y ya te aman con todo el corazón y ya después a la semana ya empiezan a tratarte como a perro de taller. Entonces uno dice, y siguen en esa relación. Entonces a veces en nombre del amor, del enamoramiento, justificamos cosas, pero en realidad las personas van, o sea, cuando uno tiene una forma de comportarse, uno va tirando como piedritas, como dicen acá. Va tirando como piedritas, va mostrando ciertas conductas que ahorita le dicen la banderita roja, que es el cuidado, quítese de ahí, ahí no se meta, que eso no va a salir bien, pero a veces decidimos ignorarlos y ya después nos encontramos con el dolor de frente y ya ahí es donde la cosa se pone maluca. Bueno, sigamos por acá.
Capítulo 6: la injusticia, la herida de la injusticia. La justicia es la apreciación, el reconocimiento y el respeto de los derechos y el mérito de cada uno. La persona que sufre de injusticia es la que no se siente apreciada o respetada en su justo valor, o que cree no recibir lo que merece. La herida de injusticia puede ser causada al pensar que tenemos más cosas materiales que otras personas, que otros, o por el contrario, que no hemos recibido lo suficiente. Esta herida despierta entre los 3 y los 5 años de edad, cuando el niño toma conciencia de que es un ser individual y una entidad completamente aparte y con sus diferencias. Al niño le parece injusto no poder integrar bien su individualidad y no poder expresarse y ser el mismo. Sí, Juan Carlos, estuvo lo de la comparación de perro de taller. Es que, ¿y yo cómo les explico? Qué pecado los perritos de taller. Vive esta herida sobre todo con su progenitor del mismo sexo. Sufre la frialdad de este progenitor. En otras palabras, padece la incapacidad de sentir y de expresarse. El libro nos dice que esta herida se origina entre los 3 y los 5 años de edad con el progenitor del mismo sexo. Cuando este progenitor no nos permite expresarnos como nosotros queremos hacerlo, no nos permite sentir lo que queremos sentir, no nos permite tener los gustos que tenemos. Entonces, por ejemplo, si a ese progenitor le gusta algún tipo de música y uno como niño quiere bailar música para niño, quiere bailar otro tipo de música, empiezan a decirle, no, esa música no se baila, esa música no me gusta, quítenle eso al niño. Y el niño cada vez que escucha la canción empieza a bailar todo feliz y el progenitor del mismo sexo baila quite y le dice eso no está bien. Si por ejemplo al progenitor hay algo que dicen muchísimo, que decían mucho, me decían a mí mucho en el colegio y que a lo largo de la vida me he dado cuenta que es verdad, uno educa con el ejemplo. Uno educa con el ejemplo, llámese en el colegio, llámese en el trabajo, llámese a los hijos. Entonces, si por ejemplo, si por ejemplo en nuestra casa todos los días nuestro papá, digamos que yo soy un niño, y nuestro papá todos los días come carne, y a nosotros todos los días nos dan huevo y nosotros decimos, papá, pero es que yo quiero carne. No, la carne está muy cara y no se puede comer todos los días. Allí se empieza a desarrollar la herida de injusticia. El niño empieza a decir, no hay justicia acá. Porque él sí puede hacer lo que se le dé la gana. Y ahí no cabe el es que él es el papá, ella es la mamá, él es el adulto, porque cuando al niño simplemente le justificamos, cuando un adulto, por ejemplo, quiebra un vaso, un adulto quiebra un vaso y ¿qué pasa? Ay, recójalo. Pero ¿qué pasa si un niño quiebra el vaso? Eso es la acabose, el mundo se acabó, niño bruto, y ahora me va a dejar sin vasos. Ahí, con estas pequeñas cositas, empieza a crecer la herida de injusticia. Cuando le decimos a un niño, es que él es el papá y él sí puede hacerlo, ella es la mamá y ella sí puede hacerlo. Cuando, por ejemplo, salimos a comprar comida y la mamá se antoja de una fruta y el niño quiere otra fruta, le dicen, no, 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 ¿por qué? Ese niño empieza a guardar y empieza a ver la injusticia que hay en el ambiente donde está creciendo. Ese niño va creciendo y se va convirtiendo en un adolescente. Ese adolescente empieza a sentir como digamos, una especie de rabiecita, porque siente que todo en el lugar donde está es injusto. Mamá y papá pueden hacer lo que se les dé la gana, pero yo no. Y como les digo, en mi punto de vista, no, no creo mucho en eso de decirle al niño, es que bueno, es que papá y mamá se van para todas las fiestas y ellos sí pueden comer lo que quieran y ellos sí se toman 4 gaseosas, pero si el niño quiere una, le dicen, no, es que eso no es para niños, es que entonces, ¿por qué lo toma él? Y los niños son súper preguntones, porque él es adulto. Uno tiene que educar con el ejemplo. Usted quiere que las personas, que sus hijos, que sus compañeros de trabajo lo respeten, quiere que lo respeten en un entorno y usted tiene la responsabilidad de educar. Eduque
con el ejemplo. Yo me acuerdo, este sentimiento de injusticia lo sentimos a lo largo de la vida. Yo creo que les conté esa historia, pero las vuelvo a contar por los que no la escucharon. Yo una vez trabajé en un lugar, ¿cierto? Y llevaba varios años ahí. Habían varias personas que llevaban varios años y estaban muy capacitadas en lo que hacían. Resulta que de repente quedó una vacante. Era una vacante de un gerente, digamos que era un gerente, estaban buscando un gerente. Y había una persona que hacía todo lo que hacía un gerente, pero le pagaban un sueldo muy inferior. Cuando quedó esa vacante, todos dijimos, claro, van a contratar a esa persona porque es que es una persona idónea, esa persona sabe qué es lo que se tiene que hacer, esa persona nosotros ya la conocemos, le tenemos respeto. Y nos dijeron, en esa área de lo que hacíamos, y nos dijeron, no, van a traer una persona de afuera. Ok, ¿y sabe hacer lo mismo? ¿Va a trabajar con nosotros? No. Por ejemplo, digamos que era una empresa de hacer llantas y trajeron una persona de una empresa de salchichas. Entonces nosotros nos decíamos como, venga, pero es que ni siquiera sabe cómo funciona la empresa. Y esa frase yo la escuché hace 8 años y me sigue pareciendo una patanada. Es que un gerente no tiene que saber hacer las cosas de la empresa, simplemente tiene que saber mandar. Y mande bien o mande mal, manda. Y todos éramos 8 empleados. Dijimos, ah, sí, bueno, entonces nos van a tener que sacar a todos, porque entonces vamos, la persona que llevaba mucho y llevaba varios años cargándose con o sea, el otro gerente que había no hacía casi nada porque esa persona se cargaba muchísimas responsabilidades que no eran o sea, no le pagaban por hacer eso. Nos metieron a la empresa al gerente. Creo que duró 2 meses, porque no lo superó el trabajo que había que hacer allá, no sabía nada, no sabía un comino. Y ese sentimiento de injusticia en nosotros hizo que varias personas renunciaran y se fueron, en ese periodo de tiempo se fueron como 3 personas que eran muy buenos elementos y uno decía, pues, ¿cómo no? Si acá no valoran el trabajo que uno hace. Y eso no solo se ve en los trabajos, eso también se ve en las familias. Entonces todo empieza así. Esta herida de injusticia se manifiesta, empieza de los 3 a los 5 años. Cuando somos adolescentes, somos ese adolescente rebelde que, por ejemplo, papá cuando amanece feliz pone la música a todo volumen, pero si yo, digamos, soy un adolescente, quiero colocar mi música, me dicen, no, esa bulla me da dolor de cabeza. Por allí empiezan las injusticias. Cuando nosotros empezamos a tratar de introducirle a los niños, a nuestros hijos, a las malas, lo que a nosotros nos gusta hacer. Entonces, si por ejemplo a mí me gusta mucho pescar, pero mis hijos me han dicho, no me gusta, no me gusta, no me divierto y los veo que lo hacen obligado, los llevo obligado porque es que ustedes tienen que hacer lo que yo hago. Ahí se empieza a crear esta herida de la injusticia. Permítanme por acá. Nos dice que en la mayor parte de los casos, este progenitor sufre la misma herida de injusticia, la cual tal vez no experimente de la misma forma o en las mismas circunstancias. En ocasiones, muchas veces vamos a encontrar que el padre injusto fue hijo de alguien que fue hijo también de alguien que le hacía sentir esta herida de injusticia. Paulina, bienvenida a los amigos de Mentes Positivas. Muchas gracias. Bienvenida seas a los amigos de Mentes Positivas. Muchas, muchas gracias. Un abrazo gigante. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar que somos víctimas de víctimas y, como nos dice, tal vez la persona no experimentó esa herida de la misma manera en que la estamos sufriendo nosotros. Pero también es importante ver, bueno, mi padre, mi madre, quien sea que me haya creado esta herida, si encuentro en mí algunas características, ¿será que pasó por lo mismo? En los comentarios de este dolor no es mío, que no he terminado de responder, hace días no respondo comentarios, el jueves los respondo a todos porque mañana estoy en la calle.
Me decían, bueno, pero es que mi mamá es muy cerrada, no habla de su vida, mi papá es muy cerrado, entonces a veces toca empezar a llenar esos vacíos uno mismo, porque si ellos son muy cerrados, pues uno no se va a quedar cargando con ese sentimiento. Y bueno, mi papá fue víctima de un papá injusto y me hizo lo mismo a mí, pero él no quiere hablar qué fue lo que lo hicieron y él siente que no le hicieron nada. Me toca a mí entonces mirar cómo lleno esos vacíos, porque no es justo conmigo que siga viviendo con esto. Nos dice que la reacción ante la injusticia consiste en deslindarse de lo que se siente, con la idea de protegerse. La herida de injusticia, ahora hablamos en la herida anterior de cómo son las personas fuertes y controladoras. Ahora vamos a hablar de todo lo contrario, de las personas frías, de esas personas que aparentan no tener sentimientos, que no les duele nada, que no les importa nada, pero en realidad son personas que se colocaron un caparazón para que no las lastimaran, porque desde pequeños, desde adolescentes, empezaron a sentir que el mundo era injusto, que las personas eran injustas y que entonces tenían que protegerse porque entre más transparente fueran, más daño les iban a hacer. Nos dice que la máscara que crea el niño para protegerse, en este caso, es la de rigidez. Así que de ahora en adelante, esta herida de la injusticia, vamos a hablar del rígido. Nos dice que aun cuando la persona corte de tajo con sus sentimientos, esto no significa que no sienta nada. La persona se pone un blindaje y dice, a mí no me afecta lo que hacen los demás, a mí no me importa. ¿Que es que mi mamá no me quiere? No me importa. ¿Qué es que mis hermanos no me quieren? No me importa. ¿Qué es que mi papá no me quiere? No me importa. Pero en realidad es una persona sensible, es una persona que sí le importa, es una persona que tiene un buen corazón. No es una persona dura, no es una persona que busca lastimar a los demás, no es una persona que, a diferencia del controlador, busca que los demás hagan lo que se les dé la gana para satisfacer su ego. No, es una persona que trata de que todo sea justo, que trata de ser justo con los demás y también trata de que los demás sean justos. Y donde ve injusticia, se siente incómodo y se cierra inmediatamente porque esa es su defensa, esa fue su máscara, la rigidez, parecer de palo, nada me importa, nada me afecta, pero por dentro está una figura que vi en un libro que habla de sanar al niño interior, está allí sentado en posición fetal abrazando sus rodillas y diciendo sí me afecta, en realidad sí me duele. Nos dice que por el contrario, las personas rígidas son personas muy sensibles, pero desarrollan la capacidad de no sentir esa sensibilidad y de no mostrarla a los demás. Se engañan creyendo que nada debe tocarlos. Es por ello que parecen fríos e insensibles. Los rígidos son más propensos a cruzarse de brazos para proteger la región del plexo solar con el objeto de no sentir. Hemos visto personas que cuando discutimos con ellas hacen esto. Hacen esto, se cruzan de brazos y muchas personas dicen, claro, lo está haciendo porque me está demostrando que está incómodo. No, nos dice que eso es un método de defensa. Cuando hago esto, estoy protegiendo mi plexo solar de no sentir, de que no me afecte lo que el otro me diga, porque sé que si dejo, es una barrera que hago inconscientemente esto, es una barrera que hago inconscientemente ante las ofensas del otro, porque como no puedo permitir que el otro vea cómo me afecta, como no voy a llorar delante del otro, como no le voy a demostrar al otro la rabia que me da que me diga eso, simplemente me voy a cruzar de brazos, me voy a sentar rígido, lo voy a mirar a los ojos y le voy a decir, no me importa, aunque por dentro esa persona se esté muriendo de la rabia o del dolor, porque en realidad sí le importa, pero se armó un caparazón donde dijo, aquí no va a entrar nadie, porque cada vez que digo lo que quiero, cada vez que soy yo, me lastiman. En casa, mi mamá, mi papá me lastimaban, mis familiares me lastimaban, y si tengo una pareja, para acabar de ajustar, y tengo una pareja que me encuentro con una persona que aprovecha mis debilidades para lastimarme, entonces, ¿qué voy haciendo? Voy fortaleciendo ese caparazón y como quien dice, aquí no entras nadie y la verdadera persona está ahí guardadita, se sigue protegiendo porque te enseñaron hace mucho tiempo
que la vida es injusta. Yo me acuerdo cuando estaba en décimo de bachillerato que un profesor de filosofía, a veces utilizo todavía la frase, una vez que, bueno, después les cuento la historia para no desviarme, decía que la vida es triste, cruel y despiadada. El rígido de verdad piensa que la vida es así, triste, cruel y despiadada, y que los demás son así, son despiadados y que si él les permite van a acabar con todo lo que conoce. Dice que el rígido procura la justicia y la exactitud a toda costa. El rígido no va a estar rodeado de personas mentirosas, de personas deshonestas, ni en negocios que no sean legales o de cosas que le hagan daño a los demás. Él procura la justicia en toda la extensión de la palabra, que las cosas se hagan bien. Procura pagar a los demás lo que es justo por su trabajo. No le gusta que hagan trampa a los demás, así como él procura y evita hacerle trampa a alguna persona. También nos dice que cuando llega a ser el rígido, procura la justicia y la exactitud a toda costa. Como llega a ser perfeccionista, intentará ser siempre justo. Piensa que si lo hace, que si lo que hace o dice es perfecto, será necesariamente justo. Piensa que si lo que hace o dice es perfecto, será necesariamente justo. Acá nos da algunas características, se las voy a mostrar, las características que nos dice el libro de la herida de injusticia. Primero, el libro nos dice que este es el aspecto físico de las personas que tienen esta herida y tienen la máscara del rígido. Gloria, ay Gloria, muchas gracias. Muchas gracias, Gloria, te agradezco muchísimo. Nos dice que las características del rígido son: la máscara de rigidez se caracteriza por un cuerpo erecto, rígido y lo más perfecto posible. El cuerpo está bien proporcionado, con los hombros derechos y de la misma amplitud que la cadera. El rígido también puede engordar, pero su cuerpo continuará estando bien proporcionado. Cabe señalar que el rígido es quien más temor tiene a subir de peso y hará todo lo posible para no engordar. El rígido es también el que no acepta tener el vientre abultado y cuando está de pie tiende a asumirlo. La mujer rígida acepta, no obstante, que es natural que una mujer tenga vientre, pues el cuerpo de una mujer debe tener redondeces. Los hombres y las mujeres tienen glúteos redondeados y bonitos. El talle de las mujeres es pequeño. Los rígidos gustan de portar vestimenta ajustada a la cintura o de usar cinturón ajustado. Este tipo de personas cree que al ceñirse la cintura, que se encuentra en la región del plexo solar, la región de las emociones, sentirá menos. Esas personas están llenas de vida y sus movimientos son dinámicos. Sin embargo, esos movimientos son rígidos, sin gran flexibilidad y sin ser abiertos, como si tuvieran dificultades para despegar sus brazos del cuerpo. Su piel es clara y la mirada es brillante y viva. La quijada es tensa y el cuello tieso, erguido, orgullosamente, en el cual, por lo general, se destacan los nervios. Nos dice que hace todo por evitar tener problemas y aun cuando está en uno, prefiere decir que no lo está para evitar el sufrimiento que esto lo provoca. Es muy optimista, por lo general demasiado optimista. No pide ayuda más que como último recurso. Dice que es una persona que no reconoce que está en problemas, que puede estar en problemas y lo único que hace es decir, yo estoy bien, a mí no me pasa nada, esto va a pasar, sí, no tengo problemas, no tengo nada y tal vez descuida de solucionar algunas situaciones por estar por ser demasiado optimista, descuida las cosas importantes que debe de solucionar porque no le gusta pensar en los problemas, se enfoca más en las soluciones. Qué pena con ustedes. Tiene problemas por falta de tiempo,
porque pretende que todo sea perfecto. También es perfeccionista. Aborrece la autoridad, pues aprendió de pequeño que dicha autoridad siempre tenía la razón. En virtud de que siempre procura la justicia, quiere asegurarse de que es merecedor de lo que recibe. El mérito es importante para él. Para él también es importante merecer, no, para él merecer es obtener una recompensa por una buena actuación. Cuando habla de que el mérito es importante para el rígido, es una persona que si ha logrado grandes cosas en la vida, odia que le digan que ha tenido suerte. No es una persona que crea en la suerte, no es una persona que alguien le diga, es que usted tiene una vida muy afortunada, usted es muy afortunado. Inmediatamente va a defender y va a decir, no, qué pena, yo me he esforzado por tener lo que tengo, a mí nadie me ha regalado esto. Entonces una persona que cree muchísimo en el mérito, no le gustan las cosas fáciles, entonces se esfuerza por tener las cosas que tenga, las cosas por aprender, no siente y no le gusta cuando alguien le regala algo o cuando obtiene algo sin hacer muchísimo esfuerzo, porque siente que está siendo injusto y que tal vez le esté quitando eso a otra persona que se la merece más. Nos dice que cuando el rígido se encuentra emocionado, prefiere no mostrarlo. Se ve frío, se ve insensible, no solo para lo que lo afecta, sino para lo que le hace feliz. Pero es posible reconocerlo por el tono de su voz, que que se torna seca y tensa. Quizá se ría para ocultar su sensibilidad y sus emociones. Es una persona que se ríe poco, es una persona poco expresiva, es una persona que le dificulta dar un abrazo, es una persona que no le gusta ser el centro de atención, es una persona que cuando alguien le va a abrazar o cuando alguien le va a felicitar, simplemente se coloca tenso, trata de que enfoquen su atención hacia otro lado y que a él lo dejen en paz. El temor a equivocarse es muy frecuente en él. Desea adquirir las habilidades para ser perfecto lo más pronto posible. Si no es perfecto, deberá controlarse para no incurrir en el defecto que acaba de descubrir. No advierte que es injusto consigo mismo, ya que se exige demasiado. La persona que tiene esta máscara se preocupa por no causarle daño a los demás, se preocupa por ser justo en cada una de sus acciones, pero es injusto consigo mismo, se exige demasiado. Es una persona, creo que acá lo dice más adelante, que tiende a enfermarse y ni siquiera le presta atención a su propia salud, porque dice, esto no es importante y que es una persona que cuando se queja de un dolor es porque en realidad ya está grave y que cuando va al médico se descuida a sí mismo por estar haciendo otras cosas, ya en muchas ocasiones ya tiene una enfermedad grave. También nos dicen que este temor a equivocarse hace que el rígido se coloque a menudo en situaciones en las que debe tomar decisiones. Mientras más temor tengamos, más tendemos a atraer situaciones que corresponden a este temor. El rígido no solo tiene dificultades para respetar sus límites, sino sobre todo para conocerlos. Como no se toma el tiempo para sentir si lo que hizo responde o no a una necesidad, lo hace en exceso y únicamente se detiene cuando revienta. Es una persona que en todo lo que hace, aparte de ser perfeccionista, se sobreexige. Es una persona que quiere hacer todo lo mejor posible y que no conoce sus límites, que otra persona le puede decir, mira, te ves cansado, mira, te ves agotado. Esa persona sigue, sigue, hasta que ya el cuerpo no le da para más. Entonces, cuando el cuerpo no le da para más, cuando el cuerpo empieza a gritar y se enferma, esa persona se va a sentir culpable porque siente, otra cosa que decía y antes de que se me olvide, que es una persona que le da mucha dificultad premiarse, que cuando hace algo, o sea, cuando se antoja de comprar algo, se siente mal porque siente que no se lo merece,
aunque sea fruto de su trabajo, aunque sea su dinero, quien tiene esta máscara, quien tiene esta herida de la injusticia, no se premia. Y si lo hace, se empieza a justificar de que lo que compró es porque lo necesita, es porque es una necesidad. No es una persona que dice que va por el supermercado o que va por una tienda y vio una camisa y dice, ay, me gusta. No, simplemente dice, no, me gusta, pero no, no la necesito y se va. Es una persona que no se permite premiarse, es una persona que no se siente merecedora, siente que para poder darse algo lo tiene que merecer y lo tiene que necesitar. Y si se llega a dar un premio, se siente culpable porque dice, podría estar haciendo otra cosa con ese dinero, o de pronto otra persona necesitaría esto más que yo, o no, lo necesito para algo. No es que yo me quiera regalar esto, no es que lo necesito, es que es importante. Es una persona que le cuesta reconocer sus límites, es una persona que le cuesta que premiarse y es una persona que le cuesta descansar, porque no se permite descansar, no se permite el ocio, es una persona que no se permite unas vacaciones porque siente que no se las merece, porque siente que podría estar trabajando en lugar de estar sentado en la playa tomándose, no sé, un agüita de coco, algo así. También dice que además le resulta difícil pedir ayuda y prefiere hacer todo solo para que el resultado sea perfecto. Es una persona que siente que si lleva otra persona que le ayude a hacer algo, lo va a estropear. Entonces, quiero que las cosas salgan bien, las hago yo mismo. Por este motivo, el rígido es el más propenso a sufrir agotamiento profesional porque se carga con un montón de cosas que no debería hacer, pero dice, yo soy capaz, yo tengo las capacidades, yo lo voy a hacer, yo me voy a demostrar a mí mismo. Al rígido no le interesa demostrarle a los demás, a diferencia de otras heridas que pretenden demostrarle a los demás su valía. Al rígido eso no le interesa. Al rígido no le interesa que los demás lo halaguen, que los demás le digan que es bueno, no, él lo hace por sí mismo, para suplir su necesidad. Él lo hace porque yo soy muy inteligente, yo hago las cosas muy bien. Que los demás le digan que lo hizo bien o lo hizo mal, eso no le importa, eso no le afecta en lo más mínimo. Lo hace por él, lo hace por él, por demostrarse que él puede hacer más, sea que lo haga consciente o inconscientemente. Y es una persona que se sobrecarga de un montón de cosas que no le corresponden. Sienten que no se merecen comprarse algo que desean, descansar o tener cosas bonitas, lo que les decía hace un momentito. Les es difícil recibir regalos, ya que se sienten en deuda con la otra persona. Esta es otra característica del rígido. Al rígido no le gusta que le den regalos, porque en el momento no es que desprecie los regalos, no es que sienta que es muy poco, pero en el momento en que recibe un regalo de alguien, ya se siente comprometido, ya se siente en deuda, ya le queda como la sensación en el pecho de Dios mío, esta persona hizo algo por mí, yo cómo se lo devuelvo. ¿Usted cuándo cumple años? ¿A usted qué le gusta? Es una persona que no le gusta recibir regalos y que prefiere rechazarlos. Y llega a los extremos, según lo dice aquel libro, que prefiere rechazar el regalo y si lo recibe se siente con una culpa y empieza a decir, Dios mío, ¿yo ahora qué le doy? ¿Para qué me dio eso? Y no es porque sea una persona desagradecida, no, no es una persona desagradecida, simplemente es una persona que ya quedó en deuda con otro cuando el otro simplemente quería tener un buen gesto. Dice que el rígido a menudo sufre tensión emocional porque impone perfección en todo. El rígido se estresa, tiene tensión emocional porque todo tiene que ser perfecto. Hasta la cosa más chiquitica tiene que ser perfecta. Rara vez se enferma. La ira, sobre todo consigo mismo, es la emoción más común en el rígido. El rígido no es como el controlador de la herida de la traición, que el otro explota y trata mal a todo el mundo, y que me tomo las gafas, y trata mal a todo el mundo y el otro tiene la culpa. No, el rígido tiene una ira consigo mismo. Entonces, cuando algo sale mal, él se culpa. Él dice, es que yo debí haber prestado atención, es que esto es culpa mía, aunque sea algo que se escapa de su control. También dice que es el tipo de persona para quien es difícil dejarse amar y demostrar amor
Por lo general, piensa demasiado tarde lo que debería haber dicho, las muestras de afecto que debería haber dado a quien amaba. Son personas que generalmente o tienen relaciones muy cortas o no tienen relaciones sólidas o son personas solitarias, porque son personas que les dificulta mostrar afecto, no aprendieron a mostrar afecto. Simplemente en su casa los limitaban, les decían qué hacer, qué no hacer, ellos simplemente decían esto es injusto, me cierro con mis sentimientos y si una persona viene y les demuestra amor, pues ellos se van a sentir incómodos. Ellos se van a sentir incómodos y aunque quieran mucho a la persona, no saben cómo demostrar ese amor. Entonces, después de que la persona les deja, entonces sí empiezan a decir, bueno, yo voy a cambiar, yo te voy a tratar mejor, pero después de que la persona otra vez está al lado de ellos, vuelve la misma frialdad y tal cual. Acá les voy a leer otras características importantes que me pareció bueno leerles textual del libro. Nos dice que al ser tan sensible, el rígido evita que otros lo toquen psicológicamente. Ese temor a ser tocado o afectado por otras personas puede ser lo suficientemente fuerte para originarle problemas cutáneos. De hecho, al ser un órgano de contacto, la piel nos permite tocar y ser tocados por otros. Sin embargo, si produce repugnancia, aleja a los demás. La persona que tiene un problema cutáneo se avergüenza principalmente de que los demás pueden ver o pensar de ella. Decía que las personas que tienen esta herida tienden a tener problemas en la piel. ¿Por qué? Porque la piel es un órgano a través del cual recibimos amor. Y si yo enfermo mi piel, de alguna forma voy a pensar que los demás no me van a querer tocar, los demás no se me van a querer acercar, evito que me abracen, evito que me demuestren un afecto que no quiero porque no lo quiero recibir porque me asusta. Entonces, nos dice también que ese temor a ser tocado por otros en ocasiones es notable en el cuerpo físico del rígido que se retrae, los brazos pegados a lo largo del cuerpo, principalmente del codo al hombro, las manos empuñadas y las piernas pegadas, una contra la otra, son indicios de un cuerpo cerrado. La comparación es otro recurso que suele utilizar el rígido para ser injusto consigo mismo. Tiende a compararse con quienes considera mejor que él y sobre todo más perfectos que él. Devaluarse de esta forma es una injusticia grave y una forma de rechazarse a sí mismo. Es común que de pequeño el rígido se sienta comparado con sus hermanos y hermanas o con sus amigos o compañeros de escuela. En esas ocasiones acusaba a los otros de ser injustos con él porque ignoraba si se le estaba comparando para mostrarle lo que él hacía, lo que él le hacía a su interior. Si te reconoces en la herida de injusticia y llevas la máscara del rígido, lo primero que debes hacer es admitir el número de veces en que has sido injusto con los demás y sobre todo contigo mismo en un solo día. Esto es lo más difícil de admitir, pero será el principio de tu corazón, de tu curación. Si reconozco que tengo cositas de esta máscara, Rimi, ay Rimi, muchas gracias, ay muchas gracias por tu regalito, muchas gracias por tu invitación a otra aromática. Hoy sí tengo aromática, hoy sí hice aromática. Permítanme que me perdí. El rígido, si yo me encuentro teniendo características de esta máscara, es momento de que empiece a evaluar. No voy a evaluar a lo largo de mi vida porque hay mucha tela para cortar, pero a lo largo del día, qué tan injusto he sido con los demás, cuánto les estoy exigiendo que hagan, será que les estoy exigiendo según mis capacidades y segundo, lo más importante, qué tan injusto he sido conmigo mismo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, digamos un día de descanso, un domingo, que no trabajo un domingo y digo, me siento mal por estar acá acostado descansando. Me siento mal porque debería de estar haciendo otra cosa. Si no estoy trabajando, entonces debería adelantar algo. Entonces, si nos encontramos características de esta herida, empecemos a revisar las últimas 24 horas. Permítanme que estoy como ronca. Y miremos cuántas veces en el día
hemos sido injustos con nosotros mismos. Cuando empezamos a ver cuánto hemos sido injustos con los demás, nos vamos a empezar a sentir culpables. Y la idea no es sentirse culpables, la idea es sanar. Entonces empecemos por nosotros y después empezamos por los demás. Nos dice que le atrae todo lo que es noble. El respeto y el honor son para él de suma importancia. Se impresiona fácilmente con las personas que tienen títulos importantes. A la persona rígida le es difícil comprometerse a causa de su temor a equivocarse en la elección de compañero. Son personas que, como les decía, pueden estar solteros durante muchos años, pueden quedarse solos, pueden tener relaciones cortas porque les preocupa. Para ellos la elección de un compañero no es algo que se haga a la ligera, no es que me encontré a alguien que tenía una cara muy bonita, entonces con esa persona fue. No, para ellos es una responsabilidad y sienten que si de pronto no pueden aportarle a la vida de esa persona o que tal vez esa persona no les va a aportar a su vida, ese miedo hace que terminen las relaciones así. Nos dice, para cerrar el capítulo, recuerda que la razón principal tras la presencia de cualquier herida se deriva de la incapacidad de perdonar lo que nos hacemos a nosotros mismos o lo que hemos hecho sufrir a otros. Nos es difícil perdonarnos, ya que por lo general no tenemos conciencia de nuestros reproches. Mientras más importante sea la herida de injusticia, más significará que eres injusto contigo mismo al exigirte demasiado, al no saber cuáles son tus límites y al no darte placer con la frecuencia necesaria. También nos dice que las conductas propias del rígido son dictadas por el temor a revivir la herida de injusticia. Todas las heridas descritas en este libro tienen sus propios comportamientos y sus respectivas actitudes interiores. Estas formas de pensar, sentir y hablar y actuar indican una reacción a lo que sucede en la vida. Al reaccionar, una persona no está centrada y no puede estar bien o sentir alegría. Este es el motivo por el cual es tan útil y tan importante ser consciente. Si identificas esta herida en otras personas que conoces, no con mayúscula, no debes intentar cambiarlas. Utiliza lo que has aprendido para ser más compasivo con ellas y comprender mejor los comportamientos ante los cuales reaccionan. Cuando una persona tiene una reacción, no es que lo haga porque sea una persona mala, no es que lo haga porque sea una persona injusta, no es que de pronto ese novio que nos dejó hace 20 años porque de la nada desapareció, no es que era una persona mala, simplemente puede que era una persona que tenía esta máscara, tenía esta herida de la injusticia y podemos entender. A veces, si uno de nuestros padres, de nuestros progenitores, tenía un comportamiento y lo tiene que no le gusta que le den afecto, que no le gusta que le abracen, que no le gusta que le reconozcan, que aunque uno le diga, bueno, le voy a dar este detallito, con los abuelos pasa mucho, ¿no? Yo no tengo abuelos, pero he visto que pasa mucho, que les dan algo y te dan como 5,000 cosas más por haberles regalado, no sé, una mantita, un gorrito. Entonces, cuando ves esta y cualquiera de las otras heridas, cuando identifiques estas heridas en otras personas, no intentes cambiarlas. Tu trabajo no es cambiarlas, es comprenderlas. Y ella dice que si hay la forma, bueno, le cuentes dónde aprendiste eso. Mira, vi esto, leí esto, te regalo este fragmento, una frasecita. Y tal vez eso sea lo que la persona necesite para emprender, para empezar a tener conciencia. Porque el primer paso para empezar a sanar cualquier cosa de la vida es tener conciencia. Ahora, les voy a leer un fragmento del capítulo 7, porque el capítulo 7 se llama La curación de las heridas y la transformación de las máscaras. Pero como tal, el capítulo 7 lo que hace es que hace como un resumen global. Vuelve y nos habla de las características de cada una de las heridas, vuelve y nos dice cómo es la voz, cómo es el cuerpo, cómo se comportan, cómo son sus emociones, cómo se comportan en el trabajo. Me di cuenta hoy que hay un libro de esta misma autora donde enseña cómo curar esas heridas, estas 5 heridas. Entonces yo creo
que vamos a tener que resumir ese libro. Entonces les voy a leer por acá una partecita del capítulo y vamos a dejar como tarea resumir ese otro libro completo donde habla cómo sanar estas 5 heridas, porque pues ya lo había leído, pero el capítulo 7 es más que todo como una síntesis de todo. Otra vez le volví a pegar al micrófono, está como cerquita. Capítulo 7 se llama Curación de las heridas y la transformación de las máscaras. Acá nos vuelve otra vez a rememorar cada una de las máscaras, cómo es cada una de las heridas, cómo se comporta cada persona. Nos dice que la primera etapa para sanar una herida radica en reconocerla y aceptarla, sin estar necesariamente de acuerdo con el hecho de que existe. Aceptar significa mirarla, observar detenidamente y saber que tener situaciones que solucionar forma parte de la experiencia del ser humano. No eres una mala persona solo porque algo te lastime. Ser capaz de crearte una máscara para no sufrir ha sido un acto heroico, un acto de amor contigo mismo. Esta máscara te ha ayudado a sobrevivir y a adaptarte al medio ambiente familiar que tú mismo elegiste antes de encarnar. Recuerdan que este libro nos habla también de la reencarnación, nos habla también cómo nuestra alma decide vivir las situaciones por las que atraviesan. Yo dejé un poquito eso de lado para no para que no nos mezcláramos, para que no mezcláramos temas. Entonces, si escuchan acá alma, reencarnar y esto, es porque el libro también toca el tema. La verdadera razón por la que nacemos en una familia o por la que somos atraídos a personas que tienen la misma herida que nosotros es que en un principio nos agradó el hecho de que los demás fueran como nosotros. No logramos hallar algo mejor. Sin embargo, después de algún tiempo, comenzamos a encontrar defectos en los demás, a no aceptarlos como son. Intentamos, por tanto, cambiarlos, sin advertir que lo que no aceptábamos en los otros eran los aspectos que teníamos nosotros mismos y que no deseábamos ver por temor a tener que cambiar. Creíamos que debíamos cambiar, cuando en realidad debíamos curarnos. Por ello es tan benéfico conocer nuestras heridas, ya que esto nos permite sanarlas antes de querer cambiarnos a nosotros mismos. Recuerda además que cada una de estas heridas es el resultado de la acumulación de experiencias reunidas en vidas pasadas. Por consiguiente, es perfectamente normal que te sea difícil enfrentarlas en esta vida. Ya que no las solucionaste en vidas anteriores, no puedes esperar a que esto suceda con solo decir quiero sanar. Sin embargo, esta voluntad y la decisión de sobreponerte a tus heridas son el primer paso hacia la compasión, la paciencia y la tolerancia contigo mismo. Estas cualidades que desarrollarás al mismo tiempo con los demás son dádivas que te aportan este proceso de curación. Estoy segura que en los capítulos anteriores descubriste las heridas de tus seres queridos, lo cual sin duda te ha ayudado a comprender mejor sus comportamientos y en consecuencia a ser más tolerante con ellos. Este libro, esta última parte es muy bonita, porque nos dice que cuando identificamos las heridas a veces decimos, quiero cambiar, y es una palabra que tenemos que reemplazar. No es que queramos cambiar, queremos sanar, queremos arrancar de raíz eso que duele, eso que nos limita, eso que nos hace pensar que somos menos que los demás o que somos más que los demás. Eso que nos hace decir es que si tumbo mis barreras me van a lastimar. No todas las personas son malas. Todavía quedan muy buenos seres humanos, todavía quedan personas que curan. Y créanme que a medida que ustedes empiecen su proceso de sanar, a medida que ustedes se permitan reconocer que tienen errores, reconocer que bueno, que se van a equivocar, reconocer también que de pronto lo que tienen pues no les pertenece, lo están cargando de algún pariente. Entonces toca empezar a sanarlo. Ya lo hemos dicho, ya lo hemos leído, ya lo hemos trabajado en otros libros, así libro maravilloso como lo fue Este dolor no es mío, libro por el que muchos de ustedes están por aquí, que son nuevos y que a mí de corazón me alegra mucho que estén aquí. Me alegra mucho que hayan llegado por ese libro tan maravilloso y me alegra que les guste y que comparten este espacio conmigo, donde hablamos de eso,
donde hablamos de sanar, donde hablamos desde libros que son reveladores, que son bonitos, que son fáciles de entender, porque a veces pues también me dicen como, no, es que tienes que irte a las raíces. Claro, yo investigo las raíces, de dónde salen esos estudios, de dónde salen esas teorías, pero yo no soy de las personas que pienso que uno empieza por lo difícil y después se va para lo fácil. Yo pienso que uno va escalando, va mirando, va aprendiendo en el camino y de eso se trata la vida, de esto se trata mentes positivas, de eso se trata este camino que estamos compartiendo juntos y que nos hayamos encontrado en esta existencia. No es casualidad, yo no creo en las casualidades. No siendo más, mis queridos, tenemos pendiente porque este libro nos abre una puerta, nos dice que hay otro libro que nos habla de cómo curar cada herida, porque en realidad yo sí decía un solo capítulo para curar 5 heridas, esto va a estar interesante. Y no, en realidad ella nos va contando más características y hay otro libro que escribió sobre eso. Entonces lo voy a buscar, lo voy a leer y si yo veo que está interesante, vengo para acá para que lo resumamos juntos, lo analicemos juntos, aprendamos juntos, nos retroalimentemos juntos, porque de eso se trata esto. No siendo más, ustedes saben que yo me despido como 5 veces. Espero que tengan una noche bonita, que mañana tengan un buen miércoles. Yo juraba que hoy era viernes, yo no sé por qué se me está yendo la semana tan rápido. Ya sé por qué, porque el sábado tengo que ir a ver a mis muchachos perrunos. Ay, si ustedes los vieran, ya nadan y ellos no nadaban. Pero bueno, eso les muestro después. Es que tengo un video por ahí, pues no me acuerdo dónde lo guardé. Que descansen, que tengan una linda noche. Alicia, muchas gracias. Angélica, Juan Carlos, Estuardo, Fernando, Cristi, Ari, Hilario, Patricia, todos, muchas gracias de corazón, de todo corazón les agradezco todo el apoyo, les agradezco que me regalen su valioso tiempo para conversar aquí conmigo. Recuerden suscribirse los que no están suscritos, activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando estoy en directo compartiendo resumen, a veces reflexiones. Recuerden, a los que están en los miembros de corazón, muchas gracias. De verdad, gracias por su apoyo. A todos, feliz noche. Despertar, qué bueno verte otra vez por aquí. Hace rato no te veía por ahí en los directos. Qué alegría, Maribel, como siempre, qué alegría verte. Qué alegría que estés aquí. Paulina, Silvia, Vixau, a todos, feliz noche, un abrazo. Yo siempre me estoy despidiendo y me demoro para despedirme. Leonor, Ann, Silvia, ahora sí, chaito.